Ella era solo una empleada común, invisible a los ojos de casi todos, pero en un momento de desesperación, actuó con valentía y salvó la vida de un millonario al borde de la muerte. Lo que nunca imaginó fue que ese gesto tan simple despertaría algo muy fuerte en él. Días después, el millonario toca a su puerta, y lo que hace cambia su vida para siempre. La casa era tan grande que Mariana a veces sentía que caminaba por un museo. Todo brillaba, todo estaba en su lugar, todo tenía un precio que ella ni quería imaginar. Cada mañana, a las 6 en punto, sonaba el despertador. No tenía margen para levantarse tarde. Se alistaba rápido, en silencio, sin molestar a nadie. El uniforme bien planchado, el cabello recogido, sin maquillaje. Así se presentaba todos los días a la casa de los Dueñas, una mansión enorme que se levantaba como un castillo moderno en medio de una colonia privada. No era la única empleada, claro. Había jardineros, cocineras, una señora de lavandería, un chofer, un guardia, hasta un tipo que solo se encargaba de revisar la alberca. Pero a pesar de todo eso, cada quien se encargaba de lo suyo. Nadie se metía con nadie. Mariana se ocupaba de los pisos del ala norte y del comedor principal. Pulía, aspiraba, sacudía, trapeaba, sin levantar mucho la voz, sin hacer preguntas. Iba, hacía su parte, y se retiraba. Era la más joven del personal, pero también la más puntual. Nunca llegaba tarde, nunca pedía favores, no se metía en chismes, no hablaba de su vida. Y eso, en esa casa, era casi como ser invisible. Los otros empleados la respetaban, pero también se les notaba la curiosidad. ¿Por qué una muchacha tan joven, tan callada, trabajaba ahí desde hacía ya más de 2 años, sin faltar ni una vez? A veces, mientras lavaba los vidrios o acomodaba las cortinas, alcanzaba a ver pasar al patrón, Alonso Dueñas, siempre trajeado, siempre con la cara seria, como si tuviera algo muy pesado encima. No hablaba con nadie que no fuera su secretaria o el médico que lo visitaba de vez en cuando. Mariana lo veía como se ve a una sombra que no quieres molestar. Nadie sabía mucho de él. Algunos decían que había enviudado hacía tiempo, otros que tenía un hijo en el extranjero, y algunos más aseguraban que era un hombre duro, sin paciencia ni afecto. Mariana prefería no pensar en eso. Con que le pagaran puntual, con eso tenía. Su rutina era exacta. Llegaba a las 7, barría los pasillos, revisaba los baños del piso de visitas, limpiaba las escaleras de mármol. A media mañana pasaba por la cocina a tomar un café con pan, en silencio. Luego seguía con las tareas de la tarde, repasar el comedor, lustrar las sillas, poner flores nuevas en los floreros, cada día lo mismo. Y cuando daban las 5, se quitaba los guantes, se lavaba las manos y se iba directo a casa. En el trayecto de regreso, ya en el camión, sacaba su celular para revisar si había mensajes de su hermano. A veces le mandaba notas de voz. «Mariana, ya llegué de la escuela», o «Mamá sigue con fiebre, pero ya comió». Y aunque su cuerpo estuviera cansado, esos mensajes le daban un poquito de fuerza. Tenía solo 13 años Emiliano, pero era despierto, amable, y siempre estaba pendiente de su mamá. La señora Marta, su madre, llevaba 2 años postrada en una cama desde aquel accidente. No podía valerse por sí sola, y eso convertía a Mariana en todo: hija, madre, enfermera, hermana, proveedora. A pesar de todo eso, Mariana no se quejaba, nunca, ni siquiera con ella misma. En lugar de eso, armaba una lista mental de lo que tenía que comprar al día siguiente: medicinas, leche, pan, el cuaderno nuevo que Emiliano necesitaba. Todo contado, todo medido. Su sueldo no era alto, pero rendía. No gastaba en tonterías, no salía, no se daba lujos. Solo una vez al mes se permitía un pequeño café con su mejor amiga, Carla, en la tiendita de la esquina. Y aún así, a veces sentía culpa. Los días pasaban parecidos entre sí. El patrón apenas salía de su despacho. Mariana lo veía de lejos. A veces en la terraza, a veces en el comedor cuando decidía comer en casa. Nunca le dirigía la palabra, ni un buenos días, pero eso no le molestaba. Estaba acostumbrada a que la gente la ignorara. En su cabeza, la verdadera batalla estaba en otro lado. Los estudios de Emiliano, los medicamentos de su mamá, las cuentas del hospital. La última vez que se atrasaron, casi pierden la cama asignada. Eso no podía volver a pasar. En la mansión, los únicos que medio le dirigían la palabra eran Mauricio, el chofer, y Clara, una de las cocineras.
A veces compartían una risa rápida o un comentario sobre lo estricta que era Lucía, la administradora de la casa. Esa mujer era como un reloj suizo, exacta, fría, implacable. Mariana la evitaba siempre que podía. Sabía que no le caía bien. Lucía tenía la costumbre de buscarle defectos a todo el personal, especialmente a las mujeres jóvenes. Nadie sabía por qué, pero se notaba que disfrutaba tener control. Una tarde, mientras limpiaba la sala de lectura, Mariana se detuvo un momento a ver una foto sobre una repisa. Era antigua, con marco de madera, y mostraba a un Alonso más joven, abrazado de una mujer rubia, sonriente. Tal vez era su esposa. Se notaba que no era algo decorativo. Esa foto tenía polvo, pero no había sido retirada. La dejó como estaba y siguió limpiando. Al llegar a casa esa noche, encontró a Emiliano con un cuaderno abierto, explicándole matemáticas a su mamá. Mariana se aguantó las lágrimas, no porque fuera triste, sino porque verlos ahí, luchando como podían, la llenaba de una mezcla de orgullo y dolor que no sabía cómo manejar. Les sirvió la cena, les dio sus medicinas y se quedó despierta un rato más, organizando la ropa limpia y revisando los papeles del seguro. Su vida era así, un rompecabezas que apenas lograba armar cada día. Lo que Mariana no sabía era que esa rutina que había mantenido firme durante tanto tiempo estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y todo iba a empezar con algo que ni en sueños hubiera imaginado. En esa casa, todos sabían que el jefe existía, pero nadie lo conocía de verdad. Alonso Dueñas vivía como si estuviera encerrado en una cápsula de cristal. No hablaba con nadie más de lo necesario, no preguntaba cosas personales, no daba explicaciones. Era un hombre de mirada dura, con el ceño siempre apretado, como si estuviera molesto con todo el mundo sin razón aparente. Su ropa siempre era impecable, trajes caros, relojes finos, zapatos que no hacían ruido al caminar. Pero a pesar de todo ese lujo, su cara no tenía rastro de alegría, nada. Era como si sonriñera solo en fotos viejas. Su rutina también era precisa, casi como la de Mariana, solo que desde el lado opuesto de la moneda. Se levantaba temprano, tomaba café negro sin azúcar, revisaba documentos en su despacho durante horas, y si salía de la casa, lo hacía en su camioneta blindada, sin hablar con nadie. Solo confiaba en Mauricio, el chofer, y en el doctor Esteban, que lo visitaba 2 veces al mes. A veces, cuando le daban molestias en el pecho, llamaba al médico antes de que pasara algo peor, pero no quería que nadie más lo supiera. Si podía evitar que la gente se metiera en su vida, mejor. Tenía todo lo que uno puede imaginar: autos, inversiones, propiedades, cuentas bancarias en el extranjero, pero no tenía familia cerca, ni pareja, ni amigos, ni siquiera una mascota. Y cuando alguien del personal lo mencionaba, lo hacía en voz baja, como si nombrarlo pudiera traer problemas. No gritaba, no insultaba, no era grosero, pero su sola presencia bastaba para poner nervioso a cualquiera. Bastaba con que caminara por un pasillo para que todos se callaran o se hicieran a un lado. Lucía, la administradora, se encargaba de todo lo que Alonso no quería manejar directamente. Pagos, horarios, despidos, quejas, todo pasaba por ella, y aunque era eficiente, muchos sabían que le gustaba tener poder. Y también sabían que le gustaba el patrón, aunque él nunca le hizo caso. Ella se vestía elegante, hablaba de negocios, y siempre estaba lista para hablarle de los reportes financieros, esperando que él notara algo más que su trabajo. Pero Alonso parecía no ver nada que no estuviera en su agenda. No era que fuera cruel, solo distante. Se había vuelto así con los años, o al menos eso contaban. Algunos empleados viejos decían que antes era distinto, que cuando su esposa vivía, él solía bajar a comer con el personal los domingos, que incluso organizaba fiestas en Navidad, pero todo cambió después del accidente. Su esposa murió cuando volvían de un viaje al sur. Él iba manejando. Ella no llevaba el cinturón. Nadie lo dijo en voz alta, pero él nunca se perdonó por eso. Desde entonces, se volvió un fantasma dentro de su propia casa, y aunque vivía rodeado de cosas caras, cada rincón de la mansión tenía una especie de silencio incómodo. Había un comedor enorme que casi nunca se usaba, un jardín lleno de flores que nadie visitaba, y una sala de cine que solo se encendía para pruebas de mantenimiento. Todo era hermoso, pero vacío. En su despacho pasaba la mayor parte del día. Tenía 3 pantallas frente a él, un escritorio de madera oscura y un librero lleno de documentos. No novelas,
No biografías, solo archivos. Leía informes, revisaba cifras, firmaba contratos. Su mundo estaba ahí, entre carpetas y datos. Lo que pasaba afuera no le importaba mucho. Ni siquiera conocía bien los nombres de sus empleados. Apenas recordaba a Mauricio porque llevaba con él más de 15 años. Cada tanto lo llamaban de la empresa, pero Alonso prefería que todo se resolviera desde su oficina en casa. No iba a reuniones sociales, no daba entrevistas, no asistía a eventos, se comunicaba por correo o por teléfono. A veces, en la noche, salía a caminar al jardín, solo, caminaba lento, como si buscara algo en el aire. Después volvía adentro sin decir palabra. Y al otro día, lo mismo. Una vez, Mauricio le dijo que debería tomarse unas vacaciones. Alonso lo miró y le soltó una frase rápida. ¿Vacaciones para qué? Si nada cambia cuando uno se va. Esa respuesta lo decía todo. No esperaba nada. No planeaba nada. Solo seguía el día como si fuera una carga. Sabía que tenía dinero, pero no sabía para qué usarlo más allá de lo básico. No tenía con quién compartirlo. Lo único que Alonso no podía controlar era su salud. Cada cierto tiempo, sentía una presión en el pecho, como si un puño le apretara por dentro. No decía nada. Se tomaba una pastilla, respiraba hondo y seguía como si nada. El doctor Esteban le había advertido que estaba al borde, que no podía seguir con ese ritmo, que necesitaba bajar el estrés, alimentarse mejor, moverse más. Pero Alonso solo asentía, sin hacer mucho caso. Le molestaba depender de alguien. Sentía que reconocer que se sentía mal era aceptar que ya no era fuerte, y eso, para él, era lo peor. Ni siquiera Mauricio sabía cuándo exactamente había dejado de ver a su jefe como un hombre y empezó a verlo como una especie de figura que estaba ahí, atrapada en sí misma. En el fondo, Alonso era un hombre roto, pero tan acostumbrado al dolor que ya no sabía qué hacer con él. Lo único que lo mantenía en pie era la rutina, el orden, el control. Si algo se salía de ese esquema, todo se le podía venir abajo, y eso lo sabía muy bien. Por eso cuando sucedió lo que iba a pasar, lo tomó por sorpresa, porque nunca imaginó que alguien como Mariana, esa muchacha que apenas si recordaba haber visto una o dos veces de lejos, se convertiría en la única persona capaz de entrar a ese mundo cerrado, no por la fuerza, no por insistencia, sino por algo que él no había sentido en años, una acción sincera, sin interés, un acto humano que iba a partirle la vida en dos. Eran las 11 de la mañana, y la casa estaba en completo silencio, como casi siempre. Mariana estaba puliendo las sillas del comedor grande, ese que casi nunca se usaba, cuando escuchó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. No era común. Ese tipo de ruidos no pasaban ahí. Tasenamam. Quedó quieta un segundo, aguzando el oído. Nada. Luego otro ruido. Esta vez fue como el arrastre de una silla contra el piso, pero no venía del comedor. Sonaba más lejos, como del ala derecha de la casa, cerca del despacho del patrón. Mariana dejó el trapo sobre la mesa y caminó despacio hacia donde venía el ruido. Dudaba si meterse o no, porque nadie se metía al despacho de Alonso sin que se lo pidieran, pero algo en su estómago le decía que algo andaba mal. Al doblar por el pasillo, escuchó una especie de quejido ahogado. No era un sonido fuerte, pero sí desesperado. Se apuró. Cuando llegó a la puerta del despacho, estaba entreabierta. Empujó con cuidado. Lo que vio le revolvió el cuerpo. Alonso estaba en el piso, agarrándose el pecho con una mano, con el rostro torcido de dolor y los ojos a medio cerrar. Intentaba decir algo, pero no le salían las palabras. Su cara estaba pálida, empapada de sudor. Tenía la otra mano extendida hacia el escritorio, como si hubiera querido alcanzar el teléfono. Mariana se congeló por un segundo, pero fue eso, solo un segundo. Luego se lanzó al celular que había sobre la mesa y marcó al 911. Mansión Dueñas. El señor está en el piso. Creo que es el corazón, dijo con voz firme, sin gritar, pero rápido. Clara. Le preguntaron la dirección, los síntomas, todo. Contestó sin titubear. Cuando cortó, se arrodilló junto a Alonso. No sabía primeros auxilios, pero lo mantuvo despierto como pudo. Le aflojó el botón del cuello, le retiró el saco y buscó alguna pastilla en los bolsillos. Sin suerte. Lo miraba directo a los ojos, hablándole con firmeza, sin bajar la guardia. «Aguante, ya vienen. No se duerma, señor. Ya vienen», le decía, aunque él apenas la escuchaba. Alonso intentó hablar, pero no pudo. Apenas levantó la mano y la apretó un poco.
Mariana sintió esa presión como si fuera un grito. Ella respiraba agitada, pero no dejaba que el miedo se le notara. Si él veía miedo en su cara, podía entrar en pánico. No se lo podía permitir. Así que lo sostuvo firme, con una mano en el hombro y otra acariciando con fuerza su brazo, sin detenerse, sin quitarle los ojos de encima. Los minutos se hicieron eternos. Escuchaba el tic-tac de un reloj de pared, como si se burlara de lo lento que pasaba el tiempo. Sentía la tensión subirle por el cuello, pero no se movía. Seguía ahí, sosteniéndolo, esperando. A lo lejos, por fin, se oyó la sirena. Mariana se levantó y salió corriendo a abrir la puerta principal. Los paramédicos entraron de inmediato, con el equipo en las manos. Ella les señaló el camino sin decir nada. Los siguió hasta el despacho. Los paramédicos lo encontraron semi-inconsciente. Lo conectaron al oxígeno, le pusieron un monitor portátil y comenzaron a moverlo con rapidez. Mariana se hizo a un lado, pero no se fue. Escuchó que uno de los paramédicos dijo en voz baja: «Libró el infarto por nada». Si se tardaban 5 minutos más, la frase se le quedó clavada en la cabeza. Miró a Alonso mientras lo subían a la camilla. Estaba débil, pero con los ojos abiertos. Antes de que salieran, él la buscó con la mirada. No dijo nada, pero la reconoció. La vio. Esa fue la primera vez que Alonso Dueñas miró a Mariana con atención. Cuando se lo llevaron, Mariana se quedó sola en el despacho. Todo estaba desordenado. El café derramado en la alfombra, la silla tirada, el portafolio abierto, y en medio de todo eso, una sensación que no sabía cómo explicar. Temblaba, pero no de miedo. Era más como si recién ahora le cayera el 20 de lo que acababa de pasar. Respiró hondo, se apoyó en el escritorio y cerró los ojos por unos segundos. Luego, sin decir nada, recogió el celular del patrón del suelo y se lo entregó a Mauricio, que acababa de llegar, confundido por todo el movimiento. Llamaron al hospital Las Lomas. «Ya va para allá», le dijo Mariana con voz seca, sin emoción. Mauricio asintió y salió volando hacia el auto. Mariana no lo siguió. Volvió al despacho, miró el lugar y, sin pensar demasiado, empezó a recoger las cosas que habían quedado tiradas. Ordenó los papeles, levantó la silla, limpió el café con servilletas. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que era lo que tocaba, que no podía dejarlo así, tal vez por respeto, tal vez por nervios, o tal vez porque en ese instante algo en su interior ya estaba cambiando, sin que ella lo supiera. Cuando terminó, fue a lavarse las manos al baño de servicio. Se miró en el espejo. Tenía el rostro tenso, las manos temblorosas, pero en sus ojos no. Había miedo, había otra cosa, una especie de calma rara, como si hubiera pasado por una tormenta y hubiera salido ilesa. Todavía no sabía que esa mañana no iba a ser solo el día en que le salvó la vida al patrón. Era también el día en que su propia vida, sin buscarlo, empezó a cambiar para siempre. Alonso abrió los ojos en medio de un cuarto blanco, con olor a medicina y una luz molesta pegándole en la cara. Le costó trabajo entender dónde estaba. Quiso moverse, pero tenía cables en el pecho, un suero en el brazo y una sensación pesada en todo el cuerpo. El corazón le latía lento, pero firme. Respiró hondo. Le dolía el orgullo más que el cuerpo. Estaba en una cama de hospital. A su lado, el doctor Esteban revisaba una tabla y murmuraba algo con una enfermera. «Alonso, ya pasó lo peor», dijo el doctor acercándose. Él no dijo nada. Solo lo miró con cara de fastidio. «Fue un infarto leve. Te dio fuerte, pero llegó ayuda a tiempo. Si hubieras estado solo, la historia sería otra. La chica de Minenotsos, la limpieza, te salvó la vida». Alonso frunció el ceño. No entendía bien. ¿Cuál chica? ¿De qué estaba hablando? ¿Cuál?, preguntó con voz ronca. «Mariana, es una de tus empleadas. Estaba cerca cuando colapsaste. Llamó a emergencias. Te mantuvo despierto. No se fue hasta que llegaron los paramédicos. Hizo lo que muchos no sabrían hacer». Alonso no contestó. Cerró los ojos y se quedó en silencio. Era raro, muy raro. No sabía bien qué sentir. Agradecido, sí, pero también molesto consigo mismo. Él, que siempre se había creído invencible, terminó en una cama, con una desconocida evitando que se le apagara la vida. Sentía que algo se le había resquebrajado por dentro. No solo el corazón. Pasó 3 días internado. El doctor fue claro. Tenía que cambiar su ritmo de vida, dejar el estrés, hacer ejercicio y alimentarse mejor. Alonso apenas escuchaba. Pensaba en Mariana. Intentaba recordar su cara,
pero apenas si tenía una imagen borrosa. Sabía que era joven, delgada, de cabello oscuro, nada más. ¿Cómo era posible que una persona tan invisible en su día a día hubiera sido la que más importó en el momento crucial? A los 2 días, Mauricio fue a visitarlo. «¿Cómo te sientes, jefe?» «No muerto», respondió con sequedad. Mariana preguntó si estaba bien. Se ve que se preocupó. Alonso lo miró de reojo. «¿Y tú, la conoces?» «Pues lo básico. Es callada pero buena gente. Nunca se mete en líos. Trabajadora. Rara vez habla de su vida». Alonso asintió despacio. No dijo nada más, pero en su cabeza ya estaba decidido. Cuando regresara a casa, hablaría con ella. No por cortesía, no por educación, por necesidad. Algo dentro de él pedía entender por qué esa joven, que tenía todo para salir corriendo, se quedó a su lado en el peor momento. El alta médica llegó rápido. No quería quedarse más tiempo ahí. Odiaba los hospitales. Volver a la mansión era casi como volver a su jaula, pero al menos ahí tenía el control. O eso creía. Cuando bajó del auto, lo recibieron como si regresara de una guerra. Lucía, impecable como siempre, salió a recibirlo con una sonrisa falsa y un montón de papeles bajo el brazo. «Don Alonso, qué gusto verlo de vuelta. Tengo los estados de cuenta, las facturas del mes y el reporte del proveedor nuevo». Él alzó una mano, cortando todo. «No ahora». Lucía se quedó callada, sorprendida. No era común que él la interrumpiera así. Mauricio ayudó a Alonso a subir las escaleras y lo dejó en su habitación. Se recostó en el sillón y se quedó mirando por la ventana. Era mediodía. Afuera, el jardín estaba limpio, el pasto cortado, todo en orden. Pero nada se sentía igual. Casi por impulso, tocó el botón del intercomunicador. Se lo pensó un segundo, pero luego habló con firmeza. «Llamen a Mariana. Quiero hablar con ella en mi estudio. Solo ella». Hubo un silencio breve del otro lado. Después, una voz contestó. «Sí, señor». Pasaron 10 minutos, 15. Luego se escucharon pasos suaves, y la puerta del estudio se abrió despacio. Mariana entró con las manos al frente, nerviosa, sin saber bien cómo pararse. «¿Me llamó, señor?» Alonso la observó por primera vez con atención. No como patrón, no como figura de autoridad. La vio. Tenía el uniforme limpio, el rostro serio, las manos tensas. No parecía una salvadora. Parecía una joven común, cansada, pero con algo firme en los ojos, algo que no sabía cómo explicar. «Sí, siéntate». Ella no se movió. «Prefiero quedarme de pie. Con permiso». Él asintió. «Te debo la vida», dijo de golpe, sin adornos. Mariana bajó la mirada. No sabía qué decir. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No, no cualquiera. Aquí hay gente que prefiere hacerse a un lado antes de meterse en problemas. Tú no. Tú te quedaste». Mariana se mordió los labios, incómoda. «No fue gran cosa. Solo llamé al 911. Fue suficiente para que siga respirando». El silencio se hizo pesado. Mariana quería salir de ahí, no por miedo, sino porque no estaba acostumbrada a que la miraran así, como si fuera alguien importante. Alonso lo notó. «¿Te incomoda?» «¿Estar aquí?» «Un poco sí. No sé por qué me llamó. Yo ya seguí con mi trabajo». Alonso hizo un gesto con la mano. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 2 años y 4 meses. ¿Por qué nunca has pedido aumento?» «Porque me contrataron con un sueldo fijo, y yo no vine a pedir favores». Esa respuesta le sacó una media sonrisa a Alonso. Rara vez alguien le hablaba así, tan directo, sin rodeos. «Bueno, entonces, supongo que me toca agradecerte sin que suene a favor». Ella no contestó. «Lo digo en serio, Mariana. Me diste otra oportunidad. No sé qué hacer con eso todavía, pero lo aprecio». Mariana lo miró con calma, sin miedo, sin pena. «No tiene que hacer nada, señor. Solo cuídese. Uno no siempre tiene otra oportunidad». Y sin esperar más, dio un paso atrás y salió de la habitación. Alonso se quedó solo, mirando la puerta cerrarse. Algo dentro de él se movió. Tal vez por primera vez en años, había tenido una conversación sincera, cortita, sin frases bonitas, pero real, y eso le pesaba más que cualquier contrato. Cuando la puerta se cerró, Alonso no se movió, ni un centímetro. Se quedó sentado, con la mirada fija en el lugar donde Mariana había estado parada hacía apenas unos segundos. Era raro, muy raro. No entendía por qué, pero esa plática breve le dejó una sensación que no se sacudía fácil. No era incomodidad, tampoco molestia. Era otra cosa, como si le hubieran tocado una parte del pecho que llevaba congelada demasiado tiempo. Durante años,
Él había evitado todo lo que sonara. Agradecimiento, emoción o cercanía. Nunca le gustó que le debieran favores, pero tampoco saber que él le debía algo a alguien. Sentía que eso lo hacía vulnerable, que le quitaba el control. Por eso le costaba tanto procesar lo que había pasado. ¿Cómo se le agradece a alguien que no espera nada? ¿Cómo se devuelve algo que no se pidió? Mariana no le había pedido aumento, ni días libres, ni un bono, ni siquiera un gracias, con flores o con palabras bonitas. Solo le había dicho que se cuidara, nada más, y eso le pesaba más que cualquier factura. Alonso se levantó despacio de su sillón, caminó hasta la ventana. Afuera, el jardín estaba igual que siempre, pero para él ya no se sentía igual. Algo había cambiado, no en el jardín, sino en él. Se dio cuenta de que no sabía nada de esa muchacha que, sin tener obligación, se había quedado a su lado. No sabía de dónde venía, si tenía familia, qué hacía fuera de la casa. En 2 años jamás se lo había preguntado. ¿Y por qué lo haría? Para él, los empleados eran parte del sistema. Estaban ahí, hacían su trabajo, cobraban, y punto. Pero con Mariana no era así, no después de lo que pasó. Pasaron las horas y no pudo concentrarse en nada. Lucía le dejó un par de carpetas con pendientes, pero ni las tocó. El celular sonó varias veces, pero no contestó. Bajó al comedor al anochecer y se sentó frente a su plato sin tocar la comida. Pensaba y pensaba, como si buscara una forma de encajar lo que sentía con la forma en que siempre había vivido. Mientras tanto, Mariana había vuelto a su rutina, pero con algo en la cabeza que no sabía cómo quitarse. No le gustaba llamar la atención, mucho menos estar en medio de algo que no podía controlar. Después de la plática con el patrón, sintió que algo raro había quedado en el aire. No era miedo, no era vergüenza, era como una tensión rara, como si una cuerda que siempre estuvo floja ahora estuviera tirante. Sabía que él no era una persona fácil, ni amable, ni expresiva, pero cuando la miró, directo a los ojos, sintió algo distinto. No era que la mirara como jefe, tampoco como si la juzgara. Era como si, por primera vez, alguien realmente la viera. El resto del día trabajó en silencio. Pulió los candelabros, limpió las escaleras, ordenó los libros del salón. Nadie le preguntó nada. Clara, la cocinera, le hizo una seña desde la cocina y le dejó un panecito con café como para animarla, pero no dijeron una palabra. Mariana solo asintió con la cabeza y siguió su camino. Esa noche, ya en 1900, casa, se sentó en la orilla de su cama y sacó la lista de gastos del mes. Había marcas de lápiz por todos lados, notas, cálculos, tachones. Su mamá necesitaba un medicamento nuevo, y Emiliano iba a necesitar zapatos porque los que traía ya estaban rotos de un lado. Hizo cuentas y supo que no iba a alcanzar. Otra vez, pensó en el patrón, en si se atrevería a pedirle un adelanto, pero no, se arrepintió enseguida. No quería que pensara que se estaba colgando del momento. Jamás le pediría algo, ni... aunque lo necesitara con urgencia. Ella no era así. Siempre había preferido partirse el lomo antes que parecer interesada. A la mañana siguiente, Alonso amaneció con la idea dándole vueltas. Quería saber más, no por chisme, no por curiosidad vacía. Sentía que debía hacerlo. Así que cuando bajó a desayunar, algo que casi nunca hacía en el comedor común, esperó a que Mariana pasara por ahí. Y sí, al rato la vio, recogiendo unas flores marchitas de un jarrón. «Mariana», dijo, sin levantar la voz. Ella se detuvo. Lo miró. «¿Sí, señor? ¿Puedes sentarte un momento?» Ella dudó. Miró alrededor. Estaban solos. Nadie más en el comedor. Se acercó con cuidado y se sentó al borde de la silla más lejana, como si estuviera esperando que le dieran una orden. «No te preocupes, no es por trabajo. Solo quería... platicar». Eso la tomó por sorpresa. ¿Platicar? ¿El patrón quería platicar? ¿De qué, señor? Alonso se quedó callado un segundo. Luego habló sin rodeos. «No sé nada de ti. Y tú sabes todo de esta... casa. Eso me molesta». Mariana lo miró con la cara seria. «No tiene por qué saber nada. Yo solo trabajo aquí. Y me salvaste la vida. Ya hablamos de eso, señor». «Sí, pero no hablamos de ti». Ella se quedó callada. No sabía si eso era una trampa, una prueba, o simplemente una charla incómoda. «Vengo de Ecatepec. Vivo con mi mamá y mi hermano. Y trabajo aquí porque lo necesito. Eso es todo». «¿Y tu papá?» «Murió hace 2 años, en un choque». La frase salió sin emoción, como si ya la hubiera dicho, tantas veces que ya no dolía igual. Alonso bajó la mirada.
Se quedó unos segundos callado. Luego volvió a mirarla. «Tú no deberías estar sola en esto. Estoy acostumbrada», contestó sin titubear. Y ahí, justo en ese instante, Alonso sintió una punzada rara, como si hubiera dicho algo que lo tocaba también a él, porque en el fondo, él también estaba acostumbrado a estar solo, solo que a diferencia de Mariana, él lo había elegido. La plática no duró mucho más. Un par de preguntas, respuestas, cortas, miradas tensas. Pero cuando Mariana se levantó para seguir trabajando, Alonso la detuvo con una frase que salió más rápido de lo que él pensaba. «Gracias otra vez». Mariana solo asintió y se fue sin mirar atrás. Alonso se quedó ahí, viendo la silla vacía, y supo que algo estaba empezando. No sabía qué, ni cómo, ni para qué, pero por primera vez en muchos años sentía que alguien lo había hecho salir de su propia burbuja, y esa persona era la menos esperada. Desde esa primera charla en el Mines Center comedor, algo se le metió en la cabeza a Alonso, y no lo soltó. No era obsesión ni atracción, ni nada raro. Era otra cosa, algo más difícil de explicar. Le nació una curiosidad que no sabía de dónde venía. Empezó a notar cosas que antes nunca había visto, como si de pronto, después de años de mirar sin ver, sus ojos por fin se hubieran abierto. Mariana seguía siendo la misma. Llegaba temprano, trabajaba en silencio, no hablaba de más, pero ahora, cada vez que pasaba cerca del estudio o del comedor, Alonso la notaba. No la llamaba, no le hablaba, no la detenía, solo la observaba desde lejos. Veía cómo se recogía el cabello con una liga vieja, cómo llevaba una libreta en el bolsillo del uniforme, cómo se agachaba a acomodar una alfombra o limpiaba el borde de las ventanas sin dejar ni una sola mancha. Empezó a preguntarse cómo le hacía para mantenerse tan firme, cómo aguantaba tanto sin quejarse, cómo era posible que alguien tan joven viviera con ese nivel de responsabilidad sin caerse a pedazos, porque eso era lo que lo impresionaba, su fuerza callada. No pedía nada, no reclamaba nada, pero ahí estaba, todos los días, cumpliendo con su parte como si no tuviera derecho a descansar. Una mañana, Alonso bajó más temprano de lo normal. Mariana estaba en la sala grande, limpiando los marcos de unos cuadros. Tenía los audífonos puestos y movía los labios como si estuviera cantando bajito. Él se quedó en la puerta, sin que ella lo notara. La vio reírse sola por un segundo, como si algo de la canción le hubiera hecho gracia. Fue un gesto mínimo, pero tan honesto, que Alonso se sintió incómodo, como si hubiera visto algo que no debía. Se fue sin decir nada. Esa misma tarde, volvió a encontrarla en el jardín, junto a la fuente. Estaba recogiendo hojas secas con una escoba, pero lo hacía con un cuidado que llamó su atención. No era solo barrer, era como si tuviera una forma de tratar todo con respeto, incluso las cosas más pequeñas. No se apuraba, pero tampoco perdía el tiempo. Era meticulosa, pero sin parecer exagerada. Había algo en su forma de estar que desentonaba con el resto del personal, y eso, lejos de incomodarlo, le empezó a gustar. Lucía fue la primera en notarlo. «¿Todo bien, don Alonso?», le preguntó un día, viéndolo desde la puerta de su despacho. «Lo noto distraído últimamente». Él la miró con cara neutra. «Estoy bien». Pero Lucía no era tonta. Empezó a ver cómo la mirada de Alonso se desviaba cada tanto cuando Mariana cruzaba algún pasillo. No, era descarado, era discreto, pero estaba claro que algo le llamaba la atención, y eso la empezó a molestar, porque si algo no soportaba a Lucía, era perder el control de las cosas. Y en esa casa, ella se había acostumbrado a manejar todo. Mariana también se dio cuenta. Al principio no le dio importancia. Pensó que solo era parte de la cortesía después del infarto. Pero con los días, notó que el patrón pasaba más seguido por los lugares donde ella estaba. A veces bajaba al comedor cuando ella limpiaba. Otras veces se asomaba al jardín sin decir nada. Incluso una vez la saludó con un leve movimiento de cabeza. No era común. De hecho, nunca lo había hecho. Una mañana, cuando entró al salón principal, lo encontró leyendo en un sillón. Se sorprendió tanto que se detuvo en seco. Alonso levantó la vista y le habló sin moverse. «Buenos días». Mariana se tensó. «Buenos días, señor». Y siguió con lo suyo, pero ya no pudo concentrarse igual. Sentía sus pasos más pesados, como si cada movimiento estuviera siendo evaluado, no porque él se lo hiciera notar, sino porque ella no sabía cómo actuar. Estaba acostumbrada a ser invisible, y de pronto ya no lo era.
Esa sensación la acompañó toda la semana. No era miedo, pero sí un tipo raro de incomodidad, como cuando alguien te pone atención y no sabes si es bueno o malo. Pensó en hablarlo con Clara, pero luego se arrepintió. No quería que empezaran los chismes. Bastaba con que alguien malintencionado abriera la boca y ya todo se podía descontrolar. Y justo eso era lo último que necesitaba. Mientras tanto, Alonso seguía observando. Empezó a preguntar cosas pequeñas a Mauricio. ¿Sabes dónde vive Mariana? En Ecatepec, creo. ¿Tiene carro? No. Siempre se va en camión. A veces camina desde la estación, aunque venga cansada. ¿Y nunca pide permisos? Que yo sepa, no. Solo una vez, cuando su mamá se puso muy mal. Pero ni siquiera faltó. Solo pidió salir 2 horas antes. Alonso se quedó callado. Esa información no debía afectarle. Pero le afectaba, porque mientras otros empleados se quejaban por tonterías o pedían días libres por cualquier cosa, ella no. Y eso lo hacía pensar. ¿Cuánto más podía aguantar una persona así sin romperse? Una noche, después de cenar, abrió su laptop para revisar unos archivos, pero en lugar de leer, se quedó mirando la pantalla apagada. No dejaba de pensar en una idea que le había estado rondando todo el día. ¿Por qué alguien con tantas cargas seguía siendo tan firme? ¿Qué historia había detrás de esa muchacha? Lo pensó tanto que, por primera vez en años, sintió la necesidad de saber. No por morbo, no por meterse donde no lo llaman, sino porque quería entender, y tal vez, aunque no lo admitiera, también quería ayudar, pero no sabía cómo hacerlo sin que sonara como caridad, porque si algo había entendido de Mariana, era que no aceptaba lástima, no aceptaba ayuda disfrazada de agradecimiento. Si iba a acercarse, tendría que ser con cuidado, sin rebajarla, sin invadirla. Y eso, para alguien como Alonso, que siempre resolvía todo con dinero o autoridad, no iba a ser fácil. Ese viernes por la tarde, Alonso tenía un dolor leve en la espalda que no lo dejaba concentrarse. Cerró la laptop y bajó al jardín para caminar un poco. Le gustaba salir cuando no había nadie alrededor, cuando el sol empezaba a caer y el aire se sentía menos pesado. Dio unas vueltas por el camino de piedra que rodeaba la fuente y luego fue hacia la parte trasera de la casa, donde estaban los botes de basura del personal. No era que fuera a revisar nada, solo pasó por ahí porque era el camino más corto hacia la cochera, pero al cruzar, vio algo que lo hizo detenerse. Una carpeta de plástico mal cerrada estaba tirada junto al bote. Era una de esas carpetas baratas, como las que usan los estudiantes para guardar hojas sueltas. El viento la había abierto, y varios papeles se estaban volando, uno pegado al pasto, otro atascado en una maceta. Sin pensarlo, se agachó para recogerlos, más por reflejo que por otra cosa. Cuando tuvo los papeles en la mano, iba a dejarlos sobre el bote, pero uno llamó su atención. Era una receta médica. Estaba a nombre de Marta Domínguez, con fecha de 2 semanas atrás. Le sonaba ese nombre. Luego vio otro papel, un comprobante de pago a una clínica de rehabilitación, y otro, una hoja con el logo del Seguro Popular, y una nota a mano que decía, urgente, oxígeno portátil plus nuevo inhalador. A medida que iba leyendo, se le iba endureciendo el pecho, no por enfermedad, sino por lo que estaba viendo. Eran papeles personales, claramente de alguien que estaba pasando por algo difícil. Lo pensó unos segundos, y luego revisó con más cuidado la carpeta. Venían también 2 facturas vencidas, una hoja con horarios de camiones, otra con un número de teléfono escrito en lápiz, y una lista de cosas por pagar, renta, medicina, escuela. Todo estaba escrito en una letra apretada, casi sin espacio entre línea y línea, como si quien lo hubiera escrito estuviera tratando de meter toda una vida en una sola hoja. Alonso tragó saliva. En la última página había una hoja doblada por la mitad con el nombre Emiliano Domínguez. Era una ficha escolar. Grado, 2º de secundaria. Edad, 13 años. Tutor legal, Mariana Domínguez. Se quedó mirando ese papel más de la cuenta. Sintió un vacío en el estómago. No necesitaba ser un genio para atar cabos. Mariana, la empleada que lo había salvado, la que nunca se quejaba, la que siempre trabajaba sin molestar a nadie, estaba a cargo de su mamá enferma y de un hermano menor, sin pareja, sin ayuda, sin respaldo. Guardó los papeles dentro de la carpeta y fue directo con Mauricio. ¿Esto es de Mariana? Mauricio lo miró, sorprendido. Sí, jefe, esa carpeta se la he visto en el bolso. ¿Por qué? Estaba tirada junto al bote de basura. Seguramente alguien la agarró por error. A veces los jardineros mueven las cosas cuando limpian la zona, pero eso no debió tirarse. Ella siempre la cuida mucho. Alonso no dijo nada. Más.
Subió a su despacho con la carpeta en la mano, la dejó sobre el escritorio y se sentó frente a ella. Respiró hondo. Sentía una mezcla rara de cosas: enojo, tristeza, culpa, porque mientras él vivía rodeado de lujos que ni disfrutaba, había una muchacha en su casa partiéndose el alma para mantener a su familia a flote. Y lo más fuerte no era eso. Lo que más le dolía era saber que ella jamás había mencionado nada, ni una palabra, ni una indirecta. Esa noche no bajó a cenar. Se quedó viendo los papeles por largo rato. En una de las hojas, al reverso de una receta, había una lista escrita a mano. No estaba firmada, pero sabía que era de Mariana. Decía: no rendirse, no llorar frente a Emiliano, no pedir prestado, comprar medicina antes que comida, trabajar aunque duela el cuerpo, dormir mínimo 4 horas, revisar que mamá tenga oxígeno, llamar a la doctora, no olvidarse de sonreír, seguir, siempre seguir. Alonso cerró los ojos. Esa lista le rompió algo por dentro. Sentía que estaba leyendo la mente de alguien que llevaba una carga que él no podría aguantar ni una semana. Y lo más impresionante era que jamás lo había notado. Mariana caminaba por su casa todos los días cargando eso, y él ni siquiera había sabido su apellido. En ese momento, entendió que no podía quedarse quieto, que algo tenía que hacer, pero también supo que no podía actuar como siempre, con plata, con órdenes, con soluciones rápidas. No podía tratar a Mariana como una empleada más, no después de esto, porque ahora sabía lo que ella escondía. Sabía que detrás de esa mirada tranquila y esa forma de hablar con cuidado, había una vida entera sostenida con alfileres. Y eso, aunque ella no lo pidiera, merecía ser visto. A la mañana siguiente, Alonso despertó más temprano de lo normal. No por insomnio, sino porque algo lo tenía inquieto desde que leyó esos papeles de Mariana. Era como si algo lo apretara por dentro, una mezcla entre coraje y tristeza que no sabía dónde acomodar. Se levantó, se puso un suéter cualquiera y bajó directo al garaje donde sabía que Mauricio siempre estaba a esa hora, revisando el auto o tomándose su primer café del día. «Necesito que me ayudes con algo», le soltó, sin rodeos. Mauricio lo miró serio, pero sin sorpresa. «Claro, usted diga. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre Mariana. Dónde vive, con quién vive, cómo está su situación, todo, pero sin que ella lo sepa, ni ella ni nadie». Mauricio se quedó callado un segundo. Luego asintió. «¿Le pasó algo?» «Sí, pero no a mí». Mauricio no preguntó más. Lo conocía lo suficiente como para saber que cuando Alonso se metía algo en la cabeza, no lo soltaba hasta entenderlo, y si lo estaba haciendo por Mariana, por algo debía ser. Ese mismo día, mientras Mariana trabajaba como siempre, en silencio, sin mostrar ninguna señal de lo que cargaba por dentro, Mauricio usó un par de contactos que tenía para moverse. No fue difícil. Con una dirección y un par de llamadas, en menos de 24 horas tenía el panorama completo. Al día siguiente, entró al despacho de Alonso con un sobre manila bajo el brazo. Cerró la puerta y se sentó frente a él. «Ya lo tengo. Dime». Mariana vive en Ecatepec, en una casa muy sencilla, de 2 pisos, pero solo el de abajo funciona bien. Vive con su mamá y su hermano. El papá murió hace casi 2 años en un accidente de auto. Él era el único que mantenía la casa en ese entonces. Murió de frente contra una pipa de gas. Mariana estaba trabajando cuando pasó. Desde ese día, ella se encargó de todo. De todo, jefe. La mamá quedó mal. Tiene una enfermedad degenerativa. Usa oxígeno y apenas puede moverse. El hermano está en secundaria. Buen alumno, según los vecinos. Mariana trabaja doble. Aquí todo el día, y en la noche, limpia oficinas un par de veces por semana. A veces también hace uñas los fines de semana para conseguir algo extra. Todo lo manda a la casa. Apenas se queda con lo justo para el transporte y un par de cosas personales. Alonso se quedó en silencio. Bajó la mirada. Esa información le cayó como piedra. Sabía que estaba pasando por algo duro, pero no se imaginaba ese nivel de desgaste. Se le vinieron a la mente muchas imágenes a la vez. Mariana limpiando la sala, Mariana doblando servilletas, Mariana saliendo de la casa al anochecer sin una queja en la cara. ¿Y cómo está la mamá? Mal, muy mal. Está en una lista de espera para una operación que ya fue pospuesta 2 veces porque no han podido pagar los estudios preoperatorios. El oxígeno que usa es prestado. Lo consiguió con una asociación que se lo puede quitar en cualquier momento si no completan el trámite. El seguro no les cubre eso. Están al límite, jefe. Literalmente al límite. Alonso apretó los puños. No porque estuviera enojado con Mariana. Todo lo contrario. Estaba molesto consigo mismo.
por haber vivido en una burbuja donde nunca se dio el tiempo de mirar más allá de sus propias paredes. Había estado rodeado de gente por años, pero nunca había visto de verdad a nadie. Mariana lo había salvado, sí, pero él ni siquiera sabía su historia, y ahora que la conocía, le parecía imposible no hacer algo. ¿Y el hermano? ¿Va a la escuela? Sí, pero casi no sale. Se queda mucho con la mamá. Mariana tiene una vecina que a veces lo cuida cuando ella no puede estar. El chavo es inteligente, pero ya le ofrecieron dejar la escuela temporalmente para ayudar con la casa. Él no quiere, pero se nota que se siente culpable por no poder hacer más. Tiene 13 años, don Alonso. 13. Alonso no dijo nada. Solo se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera, como si buscara respuestas en el jardín. ¿Ellos saben que los investigamos? No. Yo fui discreto. Solo usé conocidos. Nadie dijo su nombre ni mencionó nada de esta casa. Bien. Que siga así. No quiero que sepa. ¿Va a hacer algo? Alonso se giró, serio. Sí, pero primero tengo que pensar cómo. Ella no es de las que aceptan ayuda así como así. Mauricio lo entendió perfectamente. Mariana era de esas personas que, aunque se estuvieran cayendo a pedazos, decían que estaban bien. Gente que por orgullo, por dignidad o por costumbre, se tragaba las lágrimas con tal de no sentirse una carga. Esa tarde, Alonso salió a caminar de nuevo por el jardín. Pasó frente a la ventana del comedor y la vio ahí, doblando manteles con la misma precisión de siempre, como si no tuviera nada en la cabeza, como si su mundo no se estuviera cayendo. La observó por unos segundos, luego siguió caminando. Algo dentro de él se había encendido. No era lástima, era respeto, admiración y un tipo de compromiso que no sabía que podía sentir por alguien que hasta hace poco era solo una sombra en su casa. Ahora sabía quién era ella, sabía lo que escondía detrás de esa mirada tranquila, y eso lo había cambiado todo. Esa noche, Alonso no cenó, tampoco prendió la tele ni abrió el correo, solo se quedó ahí, sentado frente a su escritorio, con la lámpara encendida y la vista clavada en una hoja en blanco que no tenía intención de llenar. No podía dejar de pensar en Mariana, en su madre enferma, en su hermano, en todo lo que hacía para que su familia siguiera de pie. Y mientras más lo pensaba, más le dolía algo por dentro que ya no era físico, pero ardía igual. El problema era que eso que sentía no era nuevo, no venía solo de ella, venía de algo que él había enterrado hace años, algo que prefería no tocar. Pero ahora, por alguna razón, todo estaba saliendo a flote. Fue al cuarto de al lado, ese que tenía, cerrado desde hacía más de 5 años. Abrió con llave y entró despacio. Encendió la luz. Ahí seguía todo igual. La alfombra con marcas de los muebles que ya no estaban. La repisa llena de libros que nadie volvía a leer. Y una caja de cartón donde guardaba fotos, cartas y cosas que no había querido tirar. Se sentó en el suelo y abrió la caja. Lo primero que sacó fue una foto. Era él, más joven, con otra cara, otra postura, abrazando a una mujer de cabello claro, sonrisa grande y ojos vivísimos. Laura, su esposa, su todo. Esa foto la habían tomado en un viaje a Veracruz, el mismo año en que ella murió. El accidente fue una madrugada. De regreso a la ciudad, ella iba dormida. Él manejaba. Una curva mal marcada, un auto que venía invadiendo carril, y todo cambió. No hubo explosión ni sangre por todos lados, pero sí hubo gritos, golpes secos, confusión, y luego ese silencio que nunca se le olvidó. Cuando Alonso salió del coche, Laura ya no se movía. El cinturón estaba flojo, el cristal, hecho pedazos, y el aire tenía ese olor a metal caliente que se queda en la nariz por días. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Alonso no quiso terapia. No fue al entierro con el resto de la familia. Apenas si habló. Se encerró en su casa. Dejó de ir a la oficina. Y poco a poco fue alejándose de todos. Lo único que mantuvo fue su rutina de trabajo, su control con las finanzas y el silencio. Un silencio frío que se volvió parte de él. No era que no le doliera. Le dolía tanto que prefirió apagarse por dentro antes que vivir sintiendo. Los primeros meses se despertaba gritando. Luego dejó de soñar. Y con los años dejó de esperar algo. No buscó consuelo, ni amigos, ni pareja. Nada. Se volvió una especie de sombra funcional. Vivía, sí, pero sin vida. Hasta ahora, porque lo que había pasado con Mariana le estaba tocando un lugar que él creía muerto. Le removía todo. Verla fuerte, entera, cargando con el mundo sin quejarse, lo hacía pensar en Laura.
en cómo ella también era así. Tenía una forma de ver las cosas sin dramatizar, sin rendirse, sin soltar lo importante aunque todo se le viniera encima. Laura era de las que, con tal de ver bien a los demás, se olvidaba de sí misma, y Mariana tenía algo de eso, no físicamente, no en la voz o en la forma de caminar, pero sí en el fondo. Alonso cerró los ojos y se recargó contra la pared. Respiró hondo. No quería llorar, pero se le llenaron los ojos, no por nostalgia, sino por rabia, porque había dejado pasar años escondido, mientras afuera el mundo seguía, mientras gente como Mariana salía a pelear todos los días con una fuerza que él ya no recordaba cómo se sentía. Se quedó ahí un rato largo, sin decir nada, sin hacer nada, solo dejando que lo que tenía guardado saliera poquito a poquito. Ya no era el empresario frío, ni el patrón que todos evitaban. Era un hombre herido, viendo por fin sus propias cicatrices. Y Mariana, sin saberlo, le estaba abriendo esa puerta que él había sellado con concreto desde el accidente. Esa madrugada no durmió. Caminó por la casa como si fuera un visitante. Pasó por el comedor, la cocina, los pasillos, todo en silencio. Se detuvo frente a la sala y miró el sillón donde Mariana había estado doblando manteles el día anterior. Se imaginó ahí, sentada, concentrada, luchando contra su cansancio, pensando en su mamá, en su hermano, en cómo juntarlo de la renta sin que se notara el miedo en la cara. Y entonces lo supo. No podía quedarse con los brazos cruzados. No esta vez. No después de lo que ella había hecho por él. Y no solo al salvarle la vida. Lo había hecho recordar. Y eso, para alguien que había apagado sus recuerdos por tantos años, valía más que cualquier cosa. Amaneció sin haber dormido un minuto. A las 7, ya estaba en su estudio con la puerta abierta. Cuando Lucía pasó por ahí para saludarlo, él solo levantó la mano y dijo: «No, Lucía, no hoy», y cerró la puerta sin mirarla. Después llamó a Mauricio. «Necesito saber cuánto cuesta el tratamiento completo para la señora Marta. Todo, oxígeno, operación, medicamentos, lo que sea. Y también quiero ver la situación de la casa. Si hay deudas, hipoteca, lo que sea, lo quiero todo por escrito». Mauricio no preguntó por qué, solo asintió. Alonso se quedó solo otra vez, pero esta vez no se sintió como un hombre encerrado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. No por negocio, no por imagen, no por quedar bien, solo porque sí, porque alguien se lo merecía, porque alguien le había recordado que todavía era capaz de sentir. Esa mañana Mariana llegó igual que siempre, con su uniforme limpio, una mochila vieja al hombro y la mirada concentrada. Saludó rápido al guardia, cruzó el jardín y entró por la puerta de servicio como todos los días. No notó nada raro, o eso pensaba. Clara la saludó con una sonrisa como de esas que te dicen «algo pasó», sin tener que decirlo. «¿Ya te enteraste?», le soltó mientras sacaba una charola del horno. «¿De qué?». El patrón preguntó por ti otra vez. Mariana frunció el ceño. Soltó su mochila y se acomodó el recogido del cabello. «¿Para qué?». «No sé, pero Mauricio dijo que quiere hablar contigo. Otra vez en el estudio. Solo tú». Mariana tragó saliva. No era miedo, pero algo se le revolvía adentro cada vez que Alonso la mandaba llamar. No porque la tratara mal, sino porque no entendía qué buscaba. Caminó por el pasillo largo hasta el ala derecha de la casa. Tocó 2 veces la puerta del estudio y entró cuando escuchó el «adelante». Alonso estaba de pie, frente al ventanal. Vestía sencillo, sin saco, sin corbata. Cuando la vio entrar, le hizo un gesto para que se sentara. «¿Otra vez quiere platicar conmigo, señor?». «Sí, pero esta vez es algo más directo. Quiero proponerte algo». Ella se quedó en silencio, esperando. «Sé que no te gusta hablar de tu vida privada, pero ya sé algunas cosas. No te asustes. Nadie invadió nada. Yo solo quise entender quién eras». Mariana se tensó. «¿A qué se refiere con ya sé algunas cosas?». «Sé lo de tu mamá. Sé que estás cargando con todo, que trabajas en las noches, que apenas duermes. Sé que tu hermano está en la escuela y que haces lo imposible para que no le falte nada». Ella se levantó de inmediato, con la cara seria, casi molesta. «Eso no tiene nada que ver con mi trabajo aquí, señor. Yo nunca le pedí que se metiera en mi vida. Lo sé. Y tampoco te estoy reclamando nada. Al contrario, te estoy hablando así porque me importa. Porque me importas tú, Mariana». Lo miró como si no entendiera una sola palabra. «¿Qué quiere de mí?». «Nada. Quiero darte algo». «¿Por qué?». «Porque puedo. Y porque quiero».
Porque no es justo que una persona como tú tenga que aguantar tanto sola, porque nadie se merece vivir con ese miedo de que si se enferma un día, todo se viene abajo. Ella apretó los labios. No quería llorar. No ahí. No frente a él. No necesito limosnas. Y yo no estoy ofreciendo eso. Mira, quiero pagarte el tratamiento completo de tu mamá. Todo. También cubrir los estudios de tu hermano. Y a ti, reducirte la jornada a medio turno con el mismo sueldo. Para que descanses. Para que puedas estar más tiempo con ellos. O dormir. O simplemente respirar. Mariana se quedó sin palabras. Bajó la mirada y se quedó callada unos segundos largos. ¿Y qué va a querer a cambio? Nada. ¿Me va a pedir que lo acompañe a cenas? ¿Que lo cuide cuando se sienta solo? ¿Que espere su llamada a cualquier hora? Alonso negó con la cabeza. No, Mariana. Esto no es un trato. No estoy comprando tu tiempo, ni tu gratitud, ni tu presencia. Esto es solo devolver un poco lo que tú me diste a mí sin saberlo. Yo no le di nada, señor. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No cualquiera. Ella no sabía qué decir. Le dolía el cuerpo, la cabeza, el corazón. Estaba tan acostumbrada a rechazar cualquier intento de ayuda que ya no sabía cómo reaccionar ante algo tan directo. Déjeme pensarlo, dijo al fin. Alonso asintió. Claro, tómate el tiempo que necesites. Y, si no quieres aceptar nada, está bien. Solo quería que lo supieras. Mariana salió del estudio caminando lento. Cruzó la casa hasta la cocina sin decir nada. Clara la vio llegar pálida, con la mirada perdida. ¿Estás bien? Ella no contestó. Se sirvió agua. Se sentó en una de las sillas y se quedó ahí, en silencio. Esa noche, al llegar a su casa, no dijo nada. Su mamá dormía, conectada al oxígeno. Emiliano hacía tarea en la sala. Mariana se sentó junto a él, sin abrir la boca. Lo miró escribir. Lo vio con ese uniforme escolar que ya le quedaba justo. Pensó en los zapatos que no había podido comprarle, en la medicina que estaba a punto de acabarse, en el gas, en el recibo de luz, en todo. Pensó también en la mirada de Alonso. No era la de alguien que quiere algo, era la de alguien que entiende el peso que cargas. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana no supo qué hacer, porque cuando uno vive mucho tiempo diciendo «no necesito ayuda», llega un momento en que ya no sabes cómo se recibe, cuando realmente te la ofrecen sin condiciones. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama. Pensó en todas las posibilidades. En si era verdad. En si era trampa. En si aceptar significaba perder algo de sí misma. Y ahí, en medio de esa duda, empezó a temblarle la voz sin hablar. Lucía lo notó desde el primer momento. No necesitó que nadie le dijera nada. Solo tuvo que ver la manera en que Alonso bajaba la vista cuando Mariana pasaba cerca, o cómo se quedaba callado un poco más de la cuenta, cuando alguien la mencionaba. Ella conocía a Alonso desde hacía años. Sabía cómo respiraba cuando estaba molesto, cuando estaba cansado, o cuando algo lo inquietaba. Y ahora lo veía distinto, más presente, más enfocado en cosas que antes no le importaban. Y todo coincidía con una sola persona, Mariana. Lucía lo aceptó con rabia interna. Una rabia que no gritó, pero que se le notaba en la forma en que apretaba los dientes cuando hablaban de ella en el comedor del personal. No entendía qué le veía. ¿Qué tenía esa muchacha? No era bonita en el sentido clásico. No era carismática. No hablaba de más. Siempre iba seria, sin maquillaje, con la cabeza agachada. ¿Qué le movía a Alonso? ¿Pena? ¿Culpa? ¿Algo más? Lucía sentía que el terreno se le empezaba a mover bajo los pies. Llevaba años manejando esa casa, conociendo cada gasto, cada rutina, cada decisión importante. Era quien organizaba las cenas, los pagos, los viajes. Era la que tomaba las riendas cuando Alonso no quería lidiar con nadie. Siempre pensó que eso la hacía indispensable, intocable, pero ahora, con esa empleada de limpieza ganando terreno en el corazón del patrón, sentía que estaba quedando fuera, y eso no lo iba a permitir. Una tarde, entró al despacho de Alonso con una carpeta llena de papeles. Él estaba revisando unos estados de cuenta, distraído. «Traigo las facturas de este mes. ¿Las quieres revisar? Déjalas ahí». Lucía las puso sobre el escritorio y se quedó parada, con los brazos cruzados. «¿Todo bien, Alonso?» «Sí, últimamente estás raro». Él levantó la vista, molesto por el comentario. «¿Raro?» «Distinto. Como menos tú». Él no respondió. Solo volvió a mirar la pantalla. Lucía decidió ir más allá. «¿Sabes que el personal está hablando de ti, Mariana?» Él alzó una ceja, sin cambiar el gesto. «¿Y qué dicen?» «Cosas. Que si están teniendo algo. Que si la estás ayudando demasiado.
que si hay favoritismo. Alonso la miró directo. ¿Y eso te molesta a ti o solo estás repitiendo el chisme? Lucía tragó saliva. No se lo esperaba. Me molesta que te estés dejando llevar por alguien que apenas conoces. Ella no es parte de tu círculo. No sabes quién es en realidad. Ya sé más de ella que de ti en los últimos 5 años. La frase cayó como un golpe seco. Lucía se quedó callada un segundo. Luego dio un paso al frente. Mira, Alonso, solo quiero recordarte que esta casa funciona porque hay orden. Y el orden se rompe cuando los empleados sienten que uno de ellos tiene trato especial. Tú sabrás lo que haces. Pero, sí, yo sabré. Lucía entendió que no era momento de seguir. Se dio media vuelta y salió con las tripas hechas nudo. Caminó por el pasillo como si nada, pero por dentro hervía. No era solo celos. Era miedo. Miedo a perder lo que había construido. A que esa mujer, calladita y sin intenciones, le quitara el lugar que ella siempre había creído suyo. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó en su departamento, mirando el techo y dándole vueltas a una sola idea. Mariana no podía seguir ganando terreno. No podía quedarse con todo sin hacer nada. Tenía que hacer algo, pero no podía ser torpe. No podía atacarla de frente. Tenía que hacer que se tropezara sola. Al día siguiente, bajó temprano al área de servicio. Fingió revisar inventarios, hablar con el personal, hacer preguntas sobre la cocina, las compras, la limpieza, todo normal, hasta que se topó con Mariana. Le sonrió, falsa como nunca. ¿Cómo estás, Mariana? Ella respondió sin levantar la vista. Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo? ¿Sigue tu mamá? Mariana alzó la mirada, sorprendida. Nunca había hablado con Lucía más allá de lo necesario. Igual. Me alegra saber que Alonso está apoyando a tu familia. Se nota que confía en ti. Mariana solo asintió, incómoda. Bueno, sigue con lo tuyo. Solo quería saludarte. Lucía se alejó, pero en su cabeza ya empezaba a armar un plan. Sabía que si quería sacarla del camino, no bastaba con molestarla. Tenía que hacer que Alonso creyera que Mariana tenía intenciones que no eran limpias. Tenía que sembrar la duda. Y para eso, iba a necesitar algo más que rumores. Necesitaba pruebas, o por lo menos, algo que se pareciera. Y si no existía, lo iba a fabricar. Lucía no tardó en moverse. Sabía que si quería sacar a Mariana del camino, tenía que hacerlo con cuidado, con cabeza fría y sin dejar huellas. No podía atacarla de frente. No todavía. No cuando Alonso parecía tenerla en tan buena estima. Así que empezó con lo básico. Incomodarla, sembrar dudas, meter presión donde más dolía. Lo primero que hizo fue cambiarle los horarios sin avisarle. Antes Mariana empezaba su turno en el ala norte a las 7:30. De un día para otro, Lucía dejó una nota pegada en la pizarra de la cocina, diciendo que ahora debía encargarse del ala sur desde las 6:15. Mariana llegó a la hora de siempre y la regañaron por llegar tarde. Clara, que presenció todo, quiso defenderla, pero Mariana solo bajó la cabeza y pidió disculpas. No quería líos. Después, Lucía mandó a cambiar su lista de tareas. Le puso actividades que normalmente hacían 2 personas: aspirar los 3 salones grandes, limpiar los vidrios del segundo piso y encargarse del comedor principal en menos de 3 horas. Era imposible, pero Lucía lo hizo pasar como una reestructura del personal por reducción de carga. Todos sabían que era una mentira, pero nadie decía nada. Mariana empezó a irse más cansada que nunca. Llegaba a su casa con los pies hinchados, las manos resecas de tanto usar químicos, y la espalda que apenas la dejaba dormir, pero no decía nada. Solo tomaba un baño rápido, revisaba los deberes de Emiliano, y se acostaba a las 2 o 3 de la madrugada. Dormía poco, como siempre, pero ahora con más preocupación que antes. Algo no andaba bien en la casa, se notaba. Lucía también empezó a soltar comentarios entre el personal, pequeñas frases disfrazadas de chisme inocente. Dicen que Alonso anda muy generoso últimamente. ¿Quién sabe por qué será? A Mariana le dieron un bono sin avisarle a nadie. ¿Tú sabías eso? No digo que esté mal, solo que se ve raro. A veces uno da la mano y le agarran el brazo completo. Todo con su tono suave, con sonrisas, pero lo suficiente para que el veneno empezara a correr. En pocos días, Mariana notó que la miraban distinto. Algunos le respondían con frialdad, otros ya no se sentaban con ella en el descanso. Incluso Clara, que siempre le daba café, empezó a actuar nerviosa, no porque desconfiara de Mariana, sino porque temía que Lucía también se le fuera encima. Un día, mientras limpiaba el despacho chico de la planta baja, Mariana sintió que alguien la miraba.
Volteó y encontró a Lucía en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Ya terminaste ahí? Sí, señora. Solo me falta barrer la esquina. No olvides revisar bien los ceniceros. A Alonso no le gusta que dejen ceniza. Aunque ya no fuma, le gusta que todo esté impecable. Mariana asintió. Lucía dio un paso más al frente. ¿Y cómo va tu mamá? Igual. Bueno, me alegra que estés tan tranquila, con tantos problemas en casa. No todos tienen ese talento. Esa frase se sintió como un dardo. Mariana se quedó callada. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba buscando provocarla, pero no le iba a dar el gusto. Con permiso. Y salió de ahí sin mirar atrás. Lucía apretó los dientes. Mariana no caía fácil. Iba a necesitar algo más fuerte. Algo que realmente pusiera en duda su presencia en la casa. Así que se metió donde no debía. Se acercó al guardia de seguridad y le pidió acceso a las grabaciones internas de las cámaras de los pasillos. Fingió que era para revisar un malentendido con los horarios. Luego, entró a la oficina de cámaras y empezó a revisar videos. No encontró nada sospechoso, pero sí algo que podía usar. Una grabación donde Alonso le sonreía a Mariana al cruzarse en la cocina. Era una sonrisa leve, cortita, pero real. La descargó en su USB. Sabía que con eso podía empezar a construir una historia. La siguiente semana, consiguió lo que estaba buscando. Mariana tuvo una llamada, en su descanso. Hablaba bajito, pero no lo suficiente como para que Lucía, que ya la estaba siguiendo de cerca, no escuchara desde la entrada. La llamada era con Emiliano. Mariana le decía que Alonso había sido muy bueno con ellos, que no se lo esperaban, que gracias a eso la medicina de su mamá no se iba a terminar tan pronto. Lo decía con sinceridad, con gratitud, pero Lucía solo escuchó lo que le convenía. Sacó su celular, abrió la app de grabadora de voz y empezó a grabar desde donde estaba, a escondidas. No tenía toda la conversación, pero tenía partes sueltas que, bien editadas, podían sonar muy distintas. Esa noche, en su departamento, conectó el audio a su computadora y empezó a cortar. Quitó frases, juntó pedazos, cambió el orden. Logró que se escuchara algo así como: Alonso ha sido muy generoso conmigo. Ya no tengo que preocuparme tanto. No me lo esperaba, pero sí lo pensé. Qué bueno que se dio cuenta. Editado así, sonaba como si Mariana estuviera confesando que tenía un plan desde el principio. No era real, pero sí lo parecía. Y Lucía sabía que, a veces, las apariencias eran suficientes. Guardó el archivo, lo puso en una carpeta junto con la imagen del video donde Alonso le sonreía, y se recostó en su sillón con una sonrisa helada. La jugada estaba en marcha. Solo tenía que esperar el momento correcto para mostrarlo. No ahora, no todavía, pero pronto, cuando Alonso estuviera en el punto justo entre la duda y el enojo. Porque si algo sabía hacer Lucía, era apretar donde más duele. Mariana no entendía por qué, pero desde que Alonso le hizo esa propuesta, algo se le removió por dentro. No dijo que sí, tampoco dijo que no. Solo pidió tiempo, y él se lo dio. Pero en su cabeza las ideas no la dejaban en paz. Pensaba en su mamá, en su hermano, en la presión de cada semana para que no faltara nada. Y también pensaba en el patrón, en su mirada seria, pero distinta, como si ya no la viera solo como una empleada, como si hubiera algo más. Pasaron 3 días, en los que no se cruzaron. Mariana pensó que todo había quedado ahí, que él se había arrepentido, que ya se le había pasado el momento. Pero el 4.º día, Mauricio se le acercó en la cocina, mientras ella sacaba la basura. El patrón quiere que vengas esta noche a cenar, con tu hermano. Ella se congeló. ¿Qué? Sí, me pidió que te lo dijera, que no era una cena formal, que no te preocuparas. Solo quiere conocerlos mejor, a los dos. ¿Por qué? No lo sé, Mariana. Solo me pidió que te lo dijera. ¿Vas a venir? Mariana lo pensó por unos segundos. Tengo que ver quién se queda con mi mamá. Ya se arregló. Una enfermera irá por 2 horas. Él ya la contrató. Sin preguntarme, lo está haciendo para ayudarte, no para controlarte. Mariana apretó los labios incómoda. Aún así, aceptó. Esa noche se sintió como si todo fuera raro. Emiliano, su hermano, se emocionó cuando se lo dijo. No porque conociera al patrón, sino porque no salían nunca. Se puso su camisa menos gastada, se peinó con gel y hasta lustró sus tenis. Mariana se puso una blusa sencilla y se recogió el cabello como siempre. No sabía si se veía bien o no, ni le importaba. Solo quería que no fuera incómodo. Cuando llegaron a la mansión, Clara los recibió con una sonrisa de verdad. Pásenle.
El patrón ya está en el comedor pequeño. Los está esperando. Entraron. El comedor no era el principal. Era uno más íntimo, con una mesa redonda para 4 personas. Alonso ya estaba ahí, con una camisa gris sin botones de más, relajado. No parecía el mismo de siempre. Sonrió al verlos y se levantó para saludar. «Hola, Mariana». «Hola, tú debes ser Emiliano». «Sí, señor. Buenas noches. Llámame Alonso». Mariana levantó las cejas. Eso era nuevo. Se sentaron. La mesa estaba servida, pero sin lujos. Arroz con pollo, tortillas calientitas, agua de Jamaica. Nada exagerado. Todo se sentía normal. «¿Te gusta el fútbol, Emiliano?», preguntó Alonso mientras se servían. «Mucho, pero no juego desde hace rato. Perdí mi balón». «¿Y a qué equipo le vas?» «Al América». Alonso fingió disgusto y se rieron los tres. Mariana no recordaba la última vez que su hermano se reía así, y menos en un lugar como ese. La plática fluyó. Emiliano se soltó rápido. Hablaba de su escuela, de sus clases, de lo que le gustaba dibujar. Alonso lo escuchaba de verdad. No fingía. Le hacía preguntas. Se reía con sus respuestas. Lo dejaba hablar. Y Mariana lo miraba de reojo, confundida. No sabía si estaba actuando o si realmente era así cuando bajaba la guardia. En un momento, Emiliano se fue al baño. Mariana aprovechó para hablar. «No entiendo qué busca con esto». Alonso la miró directo, pero tranquilo. «No busco nada. Solo quería conocerlos. Ya me conoces tú a mí más de lo que me gustaría. Me salvaste en mi peor momento. Lo menos que puedo hacer es saber quién eres en realidad. ¿Qué te importa? ¿Qué cargas? No me gusta esto. Me hace sentir rara». «¿Rara por qué?» «Porque no estoy acostumbrada a que alguien se preocupe sin querer algo a...» «Cambio. Eso no es culpa tuya». Mariana bajó la vista. «¿Tú eras así antes?» «No, yo era peor». Ella soltó una sonrisa leve. Alonso también. Emiliano volvió a la mesa justo cuando servían el postre. Gelatina con crema. Nada de pasteles caros ni cosas con nombres complicados. El niño la devoró en segundos. «¿Puedo repetir?» «Claro», dijo Alonso, y le hizo una seña a Clara, que estaba por ahí sonriendo como si viera una película. Cuando terminaron, Alonso caminó con ellos hasta la puerta principal. Fue la primera vez que Mariana vio a alguien abrirles la puerta de esa casa desde ese lado, como si no fueran solo parte del servicio. «Gracias por venir. Gracias por la comida», dijo Emiliano. Mariana solo asintió. Ya en la calle, mientras esperaban el taxi que Mauricio les había pedido, Emiliano la miró emocionado. «¿Ese es tu jefe?» «Sí, me cayó bien. No te emociones». «No, en serio. Se ve que es buena onda, aunque tiene cara de que se enoja rápido». Mariana no dijo nada, pero en su mente, algo ya estaba cambiando, porque ver a Alonso en ese papel, tan distinto al patrón cerrado que conocía, le movió el piso. No era solo un gesto, no era solo una comida, era un pedacito de algo que ella no sabía que necesitaba, alguien que se tomara el tiempo de verlos de verdad. Y eso, aunque no quisiera admitirlo, le empezó a doler. Porque cuando uno ha estado solo tanto tiempo, el simple hecho de que alguien te escuche ya es suficiente para no saber cómo defenderte. Alonso no era un hombre fácil de impresionar. Tampoco era de los que cambiaban de opinión de la noche a la mañana, pero esa cena con Mariana y Emiliano lo había tocado más de lo que quería aceptar. Había algo en esa familia que le recordaba cosas que ya no tenía, una especie de calidez que creía haber olvidado. Esa noche durmió más tranquilo, incluso soñó. Algo que no pasaba desde hacía años. A la mañana siguiente bajó al desayuno con el mismo humor. Mauricio le llevó el periódico y Clara le ofreció pan dulce sin tener que preguntarle. Todo parecía en orden, hasta que Lucía apareció en su oficina sin avisar, como solía hacer cuando se le metía algo en la cabeza. ¿Tienes 5 minutos? Depende. Lucía entró igual. Cerró la puerta detrás de ella y se paró frente al escritorio con una carpeta en la mano. Alonso la miró, notando que venía más seria de lo normal. «No quiero sonar como entrometida, pero creo que hay algo que deberías saber. Lucía, si esto es sobre Mariana otra vez, solo escucha», lo interrumpió. Abrió la carpeta y sacó una hoja con una captura de pantalla. Era del video que había sacado del sistema de seguridad, la imagen donde él le sonreía a Mariana en la cocina. A simple vista, no decía mucho, pero luego sacó su celular y le puso unos audífonos. «Escucha esto. Es una grabación. No la tengo completa, pero es suficiente». Alonso no quería hacerlo. Algo dentro de él le decía que no era buena idea.
pero igual lo hizo. Puso los audífonos y le dio play. La voz de Mariana sonó clara. El audio se escuchaba cortado, pero armaba frases que, con un poco de malicia, sonaban mal. Ha sido muy generoso conmigo. Ya no tengo que preocuparme tanto. Sí lo pensé. Qué bueno que se dio cuenta. Era su voz, eso era seguro. Pero la forma en que estaban armadas las frases no se sentía natural. Le faltaba contexto. Había huecos. Alonso lo sintió. Pero aún así, algo se le movió por dentro. La duda. Esa maldita duda que se mete sin permiso y que, aunque sepas que no todo cuadra, igual molesta. ¿De dónde sacaste esto? Del sistema. No lo busqué, me lo pasaron. Me pareció importante. No estoy acusando a nadie, pero pensé que merecías saberlo antes de seguir tan confiado. Alonso se quitó los audífonos y se quedó callado. Miró la imagen otra vez, luego la hoja, luego a Lucía. ¿Tú crees que está aquí por interés? Yo no sé lo que busca, Alonso. Solo digo que no se ve bien, que si esto se entera fuera de la casa, puede traerte problemas. Y no creo que ella te lo haya contado. Todo. Alonso apretó los labios. Se notaba que estaba incómodo. No era la primera vez que le traían información en mal momento, pero esta vez dolía distinto, porque justo cuando empezaba a confiar, justo cuando pensaba que había encontrado algo limpio en medio de tanta frialdad, le soltaban esto, algo que no podía ignorar, aunque quisiera. Lucía lo miró un momento más, luego dio media vuelta y se fue sin decir otra palabra. Había dejado la bomba y ahora esperaba que explotara sola. Ese día, Alonso no habló con nadie. Se encerró en su estudio, revisó los papeles de la empresa sin verlos, se quedó mirando la pantalla del computador sin escribir nada. Tenía la cabeza llena. Mariana no le había dado razones para desconfiar, pero ese audio, esa forma de hablar, aunque sonara recortada, le encajaba justo en el punto débil que llevaba años arrastrando, el miedo a que lo usaran, a que alguien se acercara solo por lo que tenía. Por la tarde, Mariana entró a limpiar el pasillo. Lo vio, sentado, con cara de pocos amigos. Dudó si entrar, pero lo hizo igual. «Buenas tardes, señor». Él no levantó la vista, solo respondió seco. «Buenas». Ella sintió el cambio. Algo estaba mal. No necesitaba que le dijeran. Lo olía en el ambiente. Terminó de limpiar sin decir más y se fue, con una presión rara en el pecho. Esa noche no comió. Sintió el estómago cerrado y un nudo en la garganta que no se podía tragar. Alonso se debatió toda la noche. Tenía el archivo, la imagen, las palabras de Lucía, pero también tenía la cena, la mirada de Emiliano, la sinceridad de Mariana. ¿Quién decía la verdad? ¿Y si sí lo estaba usando? ¿Y si todo era parte de un plan? Al día siguiente no aguantó más. La mandó llamar. Mariana entró sin saber qué esperar. Lo notó serio, más seco que otras veces. Se paró frente al escritorio sin sentarse. ¿Pasa algo? Sí. Necesito que me digas la verdad. ¿Sobre qué? Sobre lo que realmente quieres de mí. Mariana lo miró, confundida. ¿Perdón? Tengo un audio. Una conversación tuya, donde dices cosas que no suenan bien. También tengo una imagen. Quiero saber si estás aquí porque necesitas el trabajo o porque pensaste que podías conseguir algo más. El corazón se le cayó al piso. Lo entendió todo en un segundo. ¿Quién le dio eso? Eso no importa. Sí importa. Porque si no fue directamente de mí, entonces fue alguien que quiere sacarme de aquí. Solo dime la verdad. ¿Usted cree que me hubiera expuesto así, trayendo a mi hermano, contándole todo lo que le conté, si estuviera fingiendo? No lo sé, Mariana. Ya no estoy tan seguro de nada. Ella dio un paso atrás. Lo miró con una mezcla de decepción y tristeza, pero sobre todo, de cansancio. ¿Sabe qué? Mejor no me diga nada más. Si después de todo lo que vio de mí, de lo que hice, de lo que soy, todavía duda, entonces no tengo nada más que hacer aquí. Se giró y salió sin esperar respuesta. Caminó por el pasillo apretando los dientes, con el pecho lleno de rabia. No por la acusación, sino porque le dolía que justo él, la única persona que empezaba a verla de verdad, ahora la pusiera en la misma bolsa que todos los demás. Ese mismo día empacó sus cosas. No dijo adiós, no reclamó, solo se fue. Y Alonso en su despacho se quedó con el silencio más pesado que había sentido en mucho tiempo. Porque tal vez la había juzgado mal, tal vez no había sabido ver la diferencia entre una trampa y un error suyo. Mariana no lloró en el momento, no ahí, no frente a él, no se lo iba a permitir. Salió del despacho de Alonso con la cabeza en alto y la mirada dura. Caminó firme por el pasillo,
aunque por dentro se le estaban cayendo los pedazos. Ni siquiera fue a su casillero. Ya sabía que no volvería. Solo fue a la cocina. Agarró su mochila y le dijo a Clara con voz seca: «Ya me voy». Clara la miró confundida. «¿Qué pasó?» «Nada. Solo ya no tengo nada que hacer aquí». «Pero... ¿renunciaste?» «Me renunciaron, aunque no lo hayan dicho con esas palabras». Y se fue. No pidió transporte. No esperó a que Mauricio la llevara. Caminó hasta la avenida con el sol pegándole en la cara y las manos temblando. Llegó a la parada del camión. Se sentó en la banca de metal y respiró hondo. Solo entonces, cuando nadie la miraba, le empezó a caer la realidad encima. El coraje le hervía en el pecho, no porque la hubieran despedido, sino porque habían dudado de ella. Después de todo lo que había hecho, después de entregarse sin pedir nada a cambio, Alonso la había puesto bajo sospecha como si fuera cualquier interesada, como si sus palabras no valieran, como si su dignidad tuviera precio. Cuando llegó a su casa, Emiliano abrió la puerta con una sonrisa. «¿Ya saliste? ¿Tan temprano?» Mariana solo lo abrazó fuerte, demasiado fuerte. No dijo nada. Y eso, en Emiliano, fue suficiente para entender que algo no estaba bien. No preguntó, no hizo ruido. Solo se quedó junto a ella, como sabiendo que a veces es mejor callar que decir lo que duele. Más tarde, Mariana se encerró en su cuarto. Sacó los papeles de la carpeta vieja, la lista de gastos, las recetas médicas, los documentos de la escuela, todo lo que siempre tenía bajo control. Pero ahora, mirándolos, sintió que la vida se le escapaba de las manos. Lo que había ganado en ese trabajo le daba para mantenerse justo en la línea. Ni bien ni mal. Pero sin ese ingreso, todo se tambaleaba. Renta, medicina, comida, útiles escolares, todo. Su mamá dormía. El oxígeno sonaba suave, constante. Mariana la miró desde la puerta, con un nudo en la garganta. No sabía cómo iba a pagar la próxima carga. Tenía una semana para resolverlo, tal vez menos. Y mientras pensaba en eso, en lo más urgente, también pensaba en la decepción, en cómo alguien como Alonso, con tanto poder, podía tener tan poco corazón en el momento más importante. Le dolía, porque no era cualquier patrón, era el primero que la había hecho sentir vista, escuchada, y justo por eso, dolía el doble que la hubiera juzgado. Del otro lado de la historia, Alonso tampoco estaba bien. Desde el momento en que Mariana se fue, todo en la casa se volvió distinto. El silencio ya no era el mismo. Pesaba más. Caminaba por los pasillos y no la veía. No escuchaba su paso rápido ni su voz bajita preguntando si podía pasar. Clara apenas hablaba. Mauricio lo miraba con decepción, pero nadie decía nada. Él no quería admitirlo, pero estaba molesto consigo mismo. No dormía bien. No comía. Le daba vueltas a la cabeza. Pensaba en esa llamada, en ese audio maldito, en las frases sueltas que le habían llenado la mente de dudas. Pero algo dentro de él ya empezaba a decirle que había sido un error, que había reaccionado mal, que había querido protegerse tanto, que terminó perdiendo algo valioso. Lucía, mientras tanto, caminaba por la casa con su cara de siempre, pero por dentro sonreía. No lo decía, pero sabía que había ganado. Lo notaba en la ausencia de Mariana, en el rostro de Alonso apagado, en el ambiente tenso. Ella no necesitaba que la felicitaran, solo necesitaba que la otra ya no estuviera, y eso ya estaba hecho. Una tarde entró al despacho de Alonso con unos papeles. ¿Firmas esto? Él ni la miró. Déjalos ahí. Lucía dudó un momento, luego preguntó: ¿Estás bien? No. Ella se sorprendió. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, lárgate. La palabra fue como un golpe seco. Lucía se quedó tiesa. No sabía si lo decía en serio o si era solo rabia, pero él levantó la vista y lo repitió: Salte. No quiero verte ahorita. Lucía se fue, con la cara roja. Por primera vez en años, Alonso le hablaba así. Esa noche, él bajó al jardín, se sentó junto a la fuente y sacó de su chaqueta el papel que había impreso, la transcripción de ese audio. Lo leyó otra vez, y otra, buscando una razón para seguir creyendo en lo que había decidido. Pero ya no la encontraba. Las frases no cuadraban. Las pausas no tenían sentido. Era un recorte, un pedazo de algo, no una conversación completa. Y entonces lo supo. Se equivocó. Y tal vez ya era tarde. La primera semana sin trabajo fue un golpe silencioso. Mariana intentó mantenerse fuerte, igual que siempre. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Emiliano, cuidaba a su mamá y salía por la tarde a buscar algo, lo que fuera. Pero volvía con las manos vacías,
Tocó puertas en una tintorería, en una cocina económica, en una lavandería y en una oficina de limpieza, pero todas ya tenían gente, o no estaban contratando, o le ofrecían algo por turnos sueltos, sin seguridad, sin estabilidad y por una miseria. La plata no alcanzaba, ni para pagar una semana de oxígeno completo, y eso la traía vuelta loca. En casa, Emiliano empezaba a notar la tensión. Mariana trataba de sonreírle, de seguir con la rutina como si nada, pero él no era tonto. Sabía que algo estaba mal. Veía la comida más racionada, las luces apagadas desde temprano para no gastar, la falta de pan en la alacena. Veía a su hermana llorar bajito en el baño cuando pensaba que nadie la escuchaba, y eso lo dejaba con un nudo en la garganta. Una noche, Mariana se sentó frente a los papeles del seguro. Revisó lo de la medicina de su mamá. El próximo pedido debía pagarse en 2 días, o se suspendía el apoyo. El oxígeno también se vencía. El proveedor ya la había llamado 2 veces. La tercera era para recoger el equipo si no se hacía el depósito. Sacó lo que le quedaba, un billete arrugado de 500 y unas monedas que apenas sumaban 70 pesos más. No le alcanzaba ni para las pastillas más básicas. Se quedó viendo el dinero como si pudiera hacer magia, pero no la hacía. Nada pasaba. La realidad seguía ahí, como una pared encima. Intentó vender su celular. Le dieron una miseria. Aceptó. Con eso compró solo parte de la medicina y tuvo que elegir qué compraba primero, el antibiótico o el suero. Eligió el antibiótico. Lo demás tendría que esperar. Al volver a casa, se encerró a llorar, mordiéndose el puño para no hacer ruido. Al otro lado, en la mansión, Alonso ya no era el mismo. Desde que Mariana se fue, nada le sabía. La comida le sabía. Igual todos los días, el silencio ya no era paz, y su casa, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una caja vacía. Pasaba horas mirando su celular, como si esperara que ella le escribiera, pero no lo hacía, y no lo iba a hacer. Intentó llamarla, 1, 2, 3 veces. No contestaba. Intentó con mensajes. Nada. Le preguntó a Mauricio si sabía algo. ¿Sabes si está bien? No lo sé, jefe. No me contesta tampoco. Y la entiendo. Yo tampoco hablaría con alguien que dudó de mí sin pruebas. Sé que la regué. Entonces repárelo. ¿Cómo? No sé. Eso es asunto suyo. Alonso se quedó callado. Empezó a revisar el audio de nuevo. Cada vez que lo escuchaba, menos sentido le encontraba. Ya no sonaba natural. Sonaba cortado, pegado, armado. Y ahí empezó a sospechar. ¿Y si Lucía había manipulado todo? Mandó llamar a un técnico. Le pidió que analizara el audio. No le dijo de quién era ni para qué lo quería. Solo que verificara si estaba editado. El técnico tardó 3 días. Cuando volvió, le dijo algo que a Alonso le revolvió el estómago. Está recortado. Tiene cortes muy marcados. Señales de edición. Esto no es un audio limpio. Fue armado. Y ahí se le cayó el mundo. Mariana había dicho la verdad. Desde el principio. Nunca buscó nada. Nunca mintió. Y él la había echado de su vida por culpa de una trampa. Mientras eso pasaba, Lucía ya se sentía ganadora. Caminaba por la casa como si todo le perteneciera. Le hablaba al personal con tono alto. Les exigía más de lo normal. Empezó a mover papeles, a reorganizar cosas sin consultar. Se notaba que pensaba que su lugar ya estaba asegurado. Hasta que Alonso la llamó al despacho. «Cierra la puerta». Lucía entró, tranquila. Se sentó sin que se lo pidieran. «¿Todo bien?» Escuché el audio otra vez. «¿Sí? Está editado». Lo analicé. Lucía no supo qué decir. «¿Por qué hiciste eso?» «Yo solo quería protegerte, Alonso. Tú no la conocías. Ella te estaba envolviendo. ¿Y tú pensaste que era buena idea inventar una historia para destruirla? No la inventé. La armaste. Cortaste su voz. Manipulaste. La hiciste quedar como una interesada. Y yo te creí. Ese fue mi error». Lucía bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin respuesta. «Estás despedida. Hoy mismo». «¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate. No quiero volver a verte». Lucía se levantó con los ojos llenos de rabia. «Te estás equivocando. Ella te va a volver a hundir. Ya lo hiciste tú por mí». Ella salió golpeando la puerta. Alonso se quedó solo. Respiró hondo. Había empezado a reparar el desastre, pero todavía faltaba lo más difícil, encontrar a Mariana y pedirle perdón. Pero no sabía si eso iba a bastar. Y mientras tanto, ella se sentaba en su cama, viendo cómo el oxígeno de su mamá se agotaba poco a poco, sabiendo que tal vez, al día siguiente, ya no iba a alcanzar para nada más. Mauricio no se tragó la historia desde el principio. Desde el día que vio a Mariana salir con los ojos llenos de rabia, algo le olió mal.
Sabía que ella no era de esas personas que hacen cosas a escondidas. La conocía. Era derecha, trabajadora, de las que prefieren tragarse el orgullo antes que andar mendigando atención. Cuando se enteró que todo había sido por un audio, le quedó claro que alguien lo había armado, y solo había una persona en esa casa con tiempo, acceso y motivación para hacerlo: Lucía, pero necesitaba pruebas, así que aprovechó la salida de Lucía para moverse. Usó una copia vieja de la llave del archivo general, donde se guardaban respaldos de seguridad y copias de informes digitales. Era un cuarto pequeño, con estantes de metal, polvo en las esquinas y una computadora vieja que casi nadie usaba. Revisó uno por uno los USB etiquetados por mes y año. Buscaba uno específico, el del día de la supuesta grabación. Lo encontró, lo metió a su laptop personal, revisó carpetas, y ahí estaba, la grabación original, completa. Mariana hablando por teléfono con su hermano. La escuchó entera. No había ninguna frase fuera de lugar, nada que sonara a manipulación. Era solo una hermana hablándole a un niño con cariño y gratitud. El patrón se ha portado muy bien. La verdad no me lo esperaba, pero, bueno, gracias a eso podemos respirar un poco. No te emociones, igual hay que seguir firmes. No sabemos cuánto dure, pero mientras dure, hay que aprovechar y cuidar lo que se tiene. ¿Sí? Eso era todo. Mauricio apretó los puños. Sintió rabia, decepción y lástima, pero también alivio. Ya tenía cómo demostrarle a Alonso la verdad, completa, sin dudas. Con la original en la mano, se fue directo al despacho. Alonso estaba de pie, junto a la ventana, con el celular en la mano. Había intentado llamar a Mariana otra vez esa mañana, pero seguía sin respuesta. Llevaba días sin saber nada. No comía bien, apenas dormía, y ahora que había echado a Lucía, sentía que había llegado al punto en que ya no podía seguir esperando. O la buscaba, o la perdía para siempre. Jefe. Alonso volteó. Mauricio entró con una cara seria, como si viniera con una bomba en las manos. Encontré esto. Le pasó una memoria USB. Alonso no dijo nada. Solo la conectó a su laptop y le dio play al archivo. Ahí estaba la voz de Mariana. Limpia, completa, sin cortes, sin frases sospechosas, sin nada extraño. Hablaba con calma, con sinceridad, con esa forma que siempre había tenido, sin exagerar, sin dramatizar, sin buscar atención. Solo decía la verdad. Cuando terminó de escuchar, Alonso se dejó caer en el sillón, se frotó la cara con las dos manos, respiró hondo. No habló por un rato largo. Mauricio se quedó parado, esperando. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde que la vi irse sin hacer escándalo. Una persona culpable no se va así. Mariana se fue dolida, no descubierta. Alonso se quedó mirando el suelo. La lastimé. Sí. La traicioné. Sí, también. ¿Y ahora qué hago? Pues va y la busca. Y no le pide perdón como patrón. Se lo pide como hombre. Porque se equivocó feo. Muy feo. Alonso se levantó. Caminó hasta la puerta. No dijo nada más. Solo se metió al cuarto. Agarró las llaves del auto y bajó directo al garaje. Mauricio lo siguió. ¿Sabe dónde vive? Sí. ¿Va solo? Sí. ¿Y si no quiere verlo? Me aguanto. Pero tengo que intentarlo. Subió al coche. Arrancó y salió sin decir más. Mientras tanto, en una casa pequeña al otro lado de la ciudad, Mariana se sentaba en el suelo del cuarto de su mamá, rodeada de papeles, bolsas de medicamentos y una libreta abierta donde hacía cuentas. Cuentas imposibles. Tenía la vista cansada, el cuerpo agotado y el corazón vuelto pedazos. Emiliano la miraba desde la puerta, sin saber si decir algo o no. ¿Vamos a estar bien?, preguntó con voz bajita. Mariana lo miró. No tenía la respuesta. No esa vez. Solo le acarició el cabello y asintió, aunque por dentro sintiera que el mundo se le venía encima. Tocaron la puerta. 2 veces. Seco, firme. Mariana se levantó despacio. Caminó al pasillo, sin saber quién era. Al abrir, se quedó congelada. Era Alonso. Él también se la quedó viendo, sin moverse. Tenía el rostro cansado, ojeroso, pero con la mirada clara, como si por fin supiera lo que venía a hacer. Necesito hablar contigo. Ella no dijo nada. No se hizo a un lado. Tampoco le cerró la puerta. Solo lo miraba, con los ojos igual de duros que el día en que se fue. No vengo a explicarme. No vengo a convencerte. Vengo a decirte que me equivoqué, que confié en la persona equivocada y no en ti. Y eso me duele más de lo que puedes imaginar. Mariana tragó saliva. No quería llorar. No frente a Pantos. Él, pero no dijo nada.
Tengo el audio completo, el original. Ya sé la verdad. Ya sé que Lucía lo editó. Ya no tengo dudas. Ella bajó la mirada. Cerró los ojos un segundo. Luego volvió a verlo. ¿Y qué quiere que haga con eso? Nada. Solo quería que supieras que lo sé. Y si algún día decides que podemos empezar de nuevo, de la forma que sea, estoy aquí. Mariana respiró hondo. Dio un paso atrás. No lo dejó pasar, pero tampoco le cerró la puerta. No sé si pueda. Lo entiendo. Me dolió. A mí, también. Se quedaron en silencio. Solo se oía el oxígeno de la habitación. Y en ese momento, aunque no se abrazaron, ni se gritaron, ni se prometieron nada, algo en el aire se empezó a mover. Alonso se fue con el pecho apretado. Mariana no lo insultó, no lo corrió, no le gritó, pero tampoco le abrió la puerta. Le habló con respeto, sí, pero con un tono que dolía más que cualquier reclamo. No lo odiaba, pero ya no confiaba. Y eso era peor, porque recuperar algo roto lleva tiempo, y él lo había roto todo en segundos, por creer en una trampa. Al llegar a la mansión, fue directo a su estudio. No saludó a nadie. Se encerró con la puerta cerrada y se quedó mirando la carpeta donde guardaba los papeles de Mariana, sus notas, los papeles del tratamiento de su mamá, las recetas, los informes escolares de Emiliano. Ya no iba a seguir dudando, ya no iba a hacer preguntas. Ahora le tocaba actuar. Marcó a Mauricio. Quiero todo listo hoy mismo. El pago completo del oxígeno, la operación de la señora Marta, la rehabilitación, el transporte, lo que necesiten. También quiero pagarle la escuela completa al niño, no por mes, todo el año. ¿Se lo va a decir a ella? No todavía. Quiero que cuando lo sepa ya esté hecho. Y si se enoja, que se enoje. Pero su mamá va a respirar tranquila esta semana. Y su hermano va a ir a clases con los útiles completos. Si eso le molesta, que me grite. Pero primero que estén bien. Mauricio sonrió. Lo había visto en su peor versión. Pero esa era la que más le gustaba. Cuando el patrón dejaba de ser patrón y se convertía en alguien con corazón. Mientras tanto, en casa de Mariana, todo seguía cuesta arriba. Esa mañana, la máquina de oxígeno empezó a fallar. El flujo bajaba y subía sin control. Mariana entró en pánico. Revisó los cables, desconectó, volvió a conectar. Nada. Su mamá respiraba con dificultad. Movía los labios pero no podía hablar bien. Emiliano estaba a punto de llorar. Mariana lo sacó del cuarto y cerró la puerta. Ve a la cocina. No, quiero que te asustes más. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. Cuando salió del cuarto, marcó al proveedor. Ya se venció el plazo, señorita, le dijo una voz seca del otro lado. Si no hay pago, vamos a tener que retirar el equipo. No pueden hacer eso. Mi mamá depende de esto. Lo entiendo, pero no podemos seguir prestándolo sin garantía. Denme 2 días, se lo suplico. Hoy es el último. Colgó. Se quedó mirando el celular en silencio. Sintió como si el piso le faltara. 2 días. Solo 2 días más. ¿Por qué tenía que pasar esto justo ahora? No lo sabía. Pero en ese mismo momento, Alonso ya había hecho el pago. Mauricio fue personalmente a la clínica y entregó el recibo completo. Pidió que se actualizara el contrato, que se agregaran 2 cilindros extra y que se enviara de inmediato una nueva máquina, con mejor capacidad. También entregó una hoja con el nombre completo de la señora Marta, cubierta por el patronato de la Fundación Dueñas. La clínica no preguntó, solo cumplió. Al mediodía, mientras Mariana intentaba pedir prestado a una tía que ya no le contestaba los mensajes, tocaron a su puerta. Un repartidor con uniforme médico estaba parado con una caja grande. ¿Familia de Marta Domínguez? Sí. ¿Por qué? Traemos la nueva máquina de oxígeno, más 2 recargas. Aquí está la nota. Mariana leyó en voz alta, sin entender del todo. Servicio pagado por Fundación Dueñas. ¿Qué? Ya está cubierto. Lo firmaron esta mañana. Pero, ¿quién? Lo siento, no tengo esa información. Solo cumplo con el envío. Ella se quedó helada. La máquina anterior fue retirada. La nueva quedó instalada. El aire volvió a fluir parejo. Su madre respiró mejor en menos de 1 minuto. Mariana no podía creerlo. Revisó el papel 3 veces. Dueñas. No podía ser coincidencia. Subió a su cuarto. Sacó el celular. Tenía un mensaje sin leer. Era de Alonso. No quería que te enteraras así, pero ya no podía esperar. Lo importante no soy yo. Es tu mamá. Espero que esté mejor. Lo demás, podemos hablarlo cuando tú quieras. Si no quieres, lo entiendo. Pero nunca más voy a mirar para otro lado. Mariana leyó el mensaje 3 veces. No supo si llorar o gritar. Se quedó sentada con el celular en la mano, con la cabeza llena de cosas.
No estaba lista para perdonarlo, pero tampoco podía negar que lo que acababa de hacer lo había hecho con el corazón. Por la tarde, le llegaron más mensajes, uno de la escuela de Emiliano, diciendo que su inscripción anual había sido cubierta y que podía pasar por sus útiles nuevos en la oficina. Otro de la misma clínica, confirmando la operación de su madre para la semana siguiente. Todo resuelto, sin pedirlo, sin tener que rogar, sin tener que rebajarse. Mariana se sentó en la cocina, con un café frío en la mano. Emiliano la miraba desde el pasillo. ¿Qué pasó? Tu escuela ya está pagada, y a mamá la van a operar. ¿Cómo? No sé. El niño sonrió. Mariana no, porque una parte de ella se sentía agradecida, pero otra parte se sentía rota, porque odiaba tener que depender de alguien, porque todavía no sabía si Alonso lo hacía por redimirse, por culpa o por cariño, y porque había aprendido, desde que era niña, que nada se da sin que la vida lo cobre después. Pero esa noche, mientras escuchaba a su mamá respirar sin esfuerzo por primera vez en días, se permitió algo que no había hecho en mucho tiempo: dormir sin miedo. La mañana en la mansión estaba más silenciosa que de costumbre. Los empleados entraban despacio, con miradas raras, como si algo grande estuviera pasando. La noticia había corrido rápido. Alonso quería hablar con todos en el comedor principal, a las 8 en punto. Era raro que los convocara así. Nadie sabía qué esperar. Cuando el reloj marcó las 8, todos estaban ahí: cocineras, jardineros, choferes, personal de limpieza. Lucía llegó al final, con esa cara de quien cree que va a imponer respeto. Nadie la saludó. Lo único que se oía era un murmullo bajo de curiosidad. Alonso, vestido sin formalidad, solo camisa y pantalón, entró al comedor. No estaba triste, tampoco feliz. Estaba decidido. Buenos días a todos. Empezó sin alzar la voz. Sé que es extraño que los reúna así, pero hay algo que deben saber. Lucía quiso interrumpir, pero él siguió. En los últimos días hubo una situación grave. Alguien difundió información editada para dañar la reputación de Mariana Domínguez. Algunos se miraron, otros se quedaron rígidos. Lucía apretó los labios. Esa persona fue la administradora de esta casa, Lucía. Carranza, dijo Alonso, señalando con la mirada el lugar exacto donde estaba. Usó un audio fragmentado y una imagen manipulada para sembrar dudas sobre la honestidad de Mariana. Lucía abrió la boca, pero no salió nada. Eso causó que Mariana renunciara y se fuera sin compromisos. Hoy esa situación se acabó. Silencio. La Fundación Dueñas ya pagó por completo el tratamiento de la señora Marta y la matrícula de su hijo. Mariana no va a volver a vivir esa injusticia ni en su casa ni en la mía. Hubo un murmullo de aprobación. Y mientras tanto, continuó Alonso, esta persona ya no trabajará aquí. Lucía, por favor recoge tus cosas y no vuelvas. Ella se levantó, pálida, con las manos temblando. Bajó la vista, recogió sus cosas y salió. No hubo protesta, solo pasos medidos y el portazo que se escuchó hasta el fondo. La tensión se rompió. La gente se miró entre sí. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros soltaron sus peores quejas ahora en murmullos de uff. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían que era tarde, pero que algo se estaba aclarando. Alonso siguió. A partir de hoy, Mariana vuelve. No al puesto que tenía, sino como asistente personal. Va a trabajar conmigo directamente. Tendrá medio turno, con sueldo completo. Eso hizo que la sala se sintiera más cálida. Se notaba sorpresa, curiosidad, pero también respeto hacia lo que él acababa de hacer. Quiero que sepan que este es mi modo de operar desde ahora. Si alguien piensa que el trato cambia entre empleados, tiene el derecho a irse. Aquí, la justicia es para todos. Se quedó unos segundos viendo las caras. Luego dio un paso atrás. Gracias. Y gracias a Mauricio, que fue quien me ayudó a traer la verdad. El personal empezó a aplaudir de verdad. Algunos incluso aplaudieron fuerte. Sentían que Alonso había hecho lo correcto. Esa tarde llegó un mensaje de Clara a Mariana. La invitaba a volver cuando quisiera, con las puertas abiertas, sin presiones, solo si ella quería. Mariana lo leyó varias veces. Pensó en su mamá, en su hermano, en el alivio que ahora sentía. No era una invitación común, era una promesa de un lugar seguro. Cuando volvió, ella llegó con su mochila vieja y saludó sin ruido. No fue el show, no fue el drama, fue un paso firme, lleno de dignidad. Ella y Alonso solo se miraron. No necesitaban palabras. Se sentaron juntos en el comedor, frente a frente.
Ella dijo algo breve. «Gracias». Él asintió. «Bienvenida de nuevo». Ella se sentó y empezó a acomodar su traje de trabajo, sus cosas. Nadie dijo más, pero el ambiente ya había cambiado. Ya no había frío, y mientras eso pasaba, Alonso pensó, esta vez lo hizo bien. No solo cumplió una justicia pendiente, cambió el cómo se vive en su casa. Y esa, quizá, era la lección más grande de todas. Los primeros días luchaban por encontrar ritmo. Mariana regresó a la casa con una mezcla de alivio y tensión. Ya no era empleada en segundo plano. Estaba junto a Alonso, solamente medio turno, pero suficiente para que el mundo volviera a girar menos, pesado para ella. Al inicio, al entrar al despacho, tropezaba con papeles y con su propia inseguridad. Él la miraba con una mezcla de respeto y cautela, como si no quisiera volver a romper esa confianza tan frágil. La casa, que antes se sentía rígida e incómoda, empezó a respirar de nuevo. El personal miraba, intrigado. ¿Habrá otra vez ambiente?, se preguntaban unos a otros. El primer día, Clara solía llevarle un café en la mañana. Se lo dejó en la mesa. Sin decir nada, miró a Mariana. «Bienvenida». Ella asintió y agradeció con la mirada. No necesitaban más. Almorzaron juntos un miércoles. Estaba solo él, ella y algo sencillo preparado por la cocina. Guiso, arroz, ensalada. Carmín, el cocinero, lo sacó a la terraza. Se sentaron y platicaron. Nada remoto, nada raro. Solo risas contenidas, frases suaves tipo «¿Y cómo va tu mamá?» «Bien, ya está de mejor ánimo. Me da gusto. Gracias por preguntar». Todo fluía. Al saber que pasaba su hermano por la escuela, se ofreció a recogerlo si ella quería. Propuso: «Te espero allá y luego regresamos juntos». Ella dudó. Se notaba sorprendida. No acostumbraba a que la invitaran sin una agenda. Pero aceptó. «Me sirve». Fue su forma de decir sí. Mientras la escena sucedía, Emiliano salió y la vio esperarlos. «Hola, señor», dijo serio, formal, pero con un brillo nervioso en los ojos. Él le dio una sonrisa. «Hola, campeón. ¿Listo para la escuela?» El chico soltó una pequeña risa. Algo raro en él. Esa risa sembró algo en Mariana. Esperanza. Las tardes se volvieron relajadas. Antes, caminaba con prisa por pasillos fríos. Ahora, lo hacía junto a Mariana, conversando de cosas simples. ¿Qué programa ves? ¿Tienes playlist? ¿Cómo duermes? Cosas nimias, pero fueron ganando peso. Un viernes, le mostró una foto antigua de su esposa. La tenía debajo del cristal del escritorio. Ella la observó en silencio por un rato. Él se detuvo. «Mariana, Laura me la regaló. Era importante para mí». Ella asintió, con respeto, sin tantear. Ella tenía una sonrisa que llenaba todo. Esa frase la movió. Sintió que por fin caminaban en paralelo, sin agendas. Entre medio, la madre de Mariana recibió pruebas nuevas que confirmaron mejoría. Llegaron los análisis con letras verdes. En progreso, estable. El informe llegó temprano y él lo llevó en mano. En lugar de dejarlo en la puerta de entrada, se lo entregó él mismo a ella. «Lo vi en tu carpeta. Me dio gusto». Ella apenas dijo «gracias» y guardó el papel con cuidado. Esos pequeños gestos fueron tejiendo confianza. Ni él invitándola a cenar por segunda vez, ni ella prometiendo quedarse hasta tarde. Solo convivir sin el peso de un favor pendiente. Ya no era patrón y empleada. Eran dos personas encontrando un terreno para reconstruir, con respeto y pasos pequeños. En un día cualquiera, mientras él revisaba cuentas, ella tocó con suavidad su hombro y le preguntó: «¿Ahora necesitamos reunión formal?», dijo bromeando. Él soltó la risa que hacía meses no se le oía. Ese instante fue como un punto y aparte. Algo que había estado muerto, revivía. Esa casa, esa mansión, dejó de ser un escenario helado. Ahora era un espacio donde alguien escuchaba, donde alguien acompañaba, donde alguien se preocupaba. No de forma impositiva, sino sincera. Mariana dejó de temer volver, y Alonso dejó de contenerse a sí mismo. Y al final del día, cuando el sol se reflejaba en los muros blancos del pasillo, ambos sabían que ese camino no prometía certezas, pero sí un inicio, verdadero, sin máscaras, sin culpa, solo con pasos claros hacia algo que vale la pena, recuperarse de la soledad y aprender a confiar de nuevo. Alonso estaba en su estudio revisando un archivo viejo, cuando notó un sobre amarrado con una cinta azul sobre su escritorio. No lo había visto antes. Lo tomó sin más, la cinta un poco suelta, y al abrirlo, encontró una carta manuscrita. La letra era firme, con algunos tachones, pero legible. El sobre decía: «Para ti,
Si lees esto, sabe que lo diré cuando sea el momento. No tenía nombre, solo eso. Sintió curiosidad. Caminó hasta la sala de lectura para verla con calma. Adentro, las luces suaves y el sillón lo recibieron. Empezó a leer. Era de su amigo de juventud, Javier Domínguez. Y al leer ese apellido, algo se le erizó en la espalda. Javier había sido íntimo compañero de universidad, un tipo generoso y extrovertido. Luego, lo perdió de vista. Hasta ahora. La carta decía cosas así. Alonso, si estás leyendo esto, es porque yo ya no puedo decírtelo en persona. Yo soy el papá de Mariana. Quizá nunca lo supe, o nunca lo supe bien, pero te guardo respeto. Tú sabes mis errores, y siempre lamenté no haber estado. Cuando murió mi esposa, entendí lo que era el peso de no estar. Sin embargo, quiero que sepas que confío en ti para ver a mi hija cuidada. No cuento con mucho, pero sé que la vida te la puso cerca para algo bueno. Si lo estás leyendo, espero que la estés encontrando bien. Gracias por haber ayudado. Y por favor, ponte en sus zapatos si la encuentras salida. Alonso lo leyó 2 veces. Sintió un nudo que no pudo quitarse. Ese vínculo, ese lazo que jamás imaginó. El padre de Mariana, un amigo de juventud. Un hombre al que había perdido de vista pero con quien vivió experiencias intensas. Y ahora, la hija de ese hombre estaba frente a él, como si todo el camino los hubiera juntado. Salió del estudio sin la carta, sin sonido. Bajó las escaleras directo al comedor. Mariana estaba ahí, ordenando unas flores. Él se acercó, sin avisar. «Mariana, necesitamos hablar». Ella lo miró sin mostrar sorpresa, solo curiosidad. «Encontré esto», le dijo, entregándole la carta doblada. Ella tardó un segundo en reconocer la letra. Luego leyó con cuidado. Al terminar, se le paró el corazón. Pronunció una sola palabra. «Papá». Él asintió. Era su carta para mí. Dejó instrucciones para que la cuidara si alguna vez nos cruzábamos. Nunca supe de su existencia hasta ahora. Mariana bajó la mirada. Los ojos brillaron. No sabía que se conocieron. Nos conocimos mucho tiempo. Él era mi compañero de carrera. Perdimos contacto después del accidente que lo dejó fuera del negocio familiar. Nunca supe que tenía una hija. Ella asimiló eso. El silencio pesó. Luego habló con voz suave. Quería que conociera todo. Me guardó tantas cosas en esa carta. Y lo hizo muy bien. Pero ahora sé que esto no fue casualidad. Ella lo miró directo. ¿Ahora entiendes por qué me ayudó tanto? Él soltó un suspiro. No sé cómo no me di cuenta. A veces las conexiones están ahí, pero no las vemos. Se quedaron mirándose. Luego él pasó un brazo por su hombro con delicadeza. No pasaron palabras. No hicieron promesas. Pero compartieron un momento distinto. Un momento que decía, esto nos incluye. Al salir, Mariana se dio cuenta de algo. No estaba sola. Tenía una historia compartida con él. Un vínculo inesperado que explicaba más de lo que habían vivido juntos las últimas semanas. Y esa certeza alivió algo en su pecho. Él la acompañó a la puerta principal, pero se detuvo. «Mañana vamos juntos a su tumba», dijo en voz baja. «Quiero conocer el lugar donde descansa». Ella asintió. «Será la primera vez. Te acompaño», dijo él con sinceridad. Ella sonrió levemente. «Gracias, Alonso». El sol de la tarde iluminó las paredes blancas de la mansión, y mientras él la veía caminar de vuelta al estudio, supo que ese giro no era solo una revelación, era un punto de partida, una forma de continuar con algo real, heredado y compartido. Temprano en la mañana, el cielo estaba nublado, ideal para una visita tranquila. Alonso y Mariana salieron juntos. Ella caminaba con paso firme, él a su lado, sin hablar mucho. Apenas cruzaron el portón, se sintió la solemnidad. Llegaron al panteón pequeño donde descansaba Javier Domínguez. El pasto estaba recién cortado y unas flores marchitas sobre la lápida, como muestra de alguien que pasó por ahí hace rato y ya se fue. Se quedaron frente a la tumba. Mariana metió la mano en la mochila y sacó una flor, simple, algo natural, sin arreglo. La dejó caer lentamente, luego sacó la carta doblada con cuidado. Alonso la acompañó sosteniéndole un brazo por el hombro, como si cuidara su paso. «Siempre quise esto», dijo ella, sin desviar la mirada. «Saber quién era mi papá. Ahora lo siento más cerca». Alonso asintió. Miró la lápida. Luego se inclinó y acomodó la carta sobre la tumba, como si fuera un mensaje para ambos. La flor quedó al lado. El silencio envolvió todo. La humedad del aire, el sonido de las hojas al moverse. Se sintió como parte de algo muy íntimo. Mariana respiró hondo y juntó las manos. «Le debo tanto. No por todo lo que hizo o dejó,
ni porque nos dejó una casa o un recuerdo. Me dejó su historia, su presencia. Y ahora empieza otra historia, contestó Alonso. Uno nuevo, sin culpa, sin trampa, uno que viene de ambos. Ella lo miró por primera vez con algo parecido a esperanza. No sé qué viene, pero quiero caminarlo. Él la abrazó, suave, sin prisa. No era un gesto de pareja. Era algo más fuerte, alianza. La chispa que tantas noches había esperado brotó ahí, sin pedir permiso. Luego se separaron y se sentaron en una banca cerca. No dijeron nada, solo observaron la tumba. Cada quien estaba pensando, recordando, soñando. Después, Alonso sacó su celular, tomó una foto discreta, para guardar ese momento. Una carta, una flor, dos personas que empiezan a entenderse desde algo real. Cuando regresaron, la casa se sintió distinta, no como un lugar vacío, sino como un hogar en 1900. Construcción. Personal los veía diferente. Ya no eran solo patrón y empleada. Eran dos que se respetaban, que conectaban y que ahora tenían un vínculo más fuerte que el trabajo. Por la tarde, en el estudio, ella recogía su libreta con apuntes de tareas y él revisaba un documento. Ambos se detuvieron. Él se quitó los lentes y la miró. ¿Cómo te sientes? Me siento en paz. Yo también. Él le dio un vaso de agua. Se sentó frente a ella, sin prisa. Quiero seguir juntos en esto, un día a la vez. Ella asintió. Así haremos, dijo, con voz firme. No era el final perfecto. No cerraron con promesa de matrimonio ni con foto familiar. Cerraron con la tranquilidad de quien ha encontrado un camino compartido. Todo lo demás quedará para después. Pero ese día, bastó con saber que tendrán un lugar donde crecer. Y mientras el sol de la tarde le daba a la ventana del estudio, se encendió una luz cálida, no solo física, una luz de nuevo comienzo, ganado a pulso, nacido de la honestidad, del respeto y del legado de un padre que los unió sin darse cuenta. Y así termina esta historia, sin fanfarrias, sin personajes perfectos, sin nada que no fuera real, solo gente con sus miedos, sus errores y la decisión de seguir adelante, un legado que ahora es suyo y que van a cuidar entre los dos.